Tenerlos una vez más aquí. Bienvenido a este webinar sobre quesos artesanales. Soy Dietrich Truxes, el doctor quesero, y hoy les voy a mostrar cómo dominar el arte de la elaboración de quesos artesanales sin esos obstáculos comunes que pueden haberlos frenado en el pasado. Y les digo esto porque así como me pasó a mí, yo también encontré muchísimos obstáculos en mi aprendizaje y es por eso que quiero darles ya la tarea hecha. ¿Ok? Con lo que van a aprender hoy conmigo, también van a poder crear más variedad de quesos y a la vez van a dar a conocer sus quesos y hasta podrán venderlos si es que lo desean hacer. Y lo pueden hacer a través de internet, haciéndolos pasar del lugar donde están actualmente al lugar donde quieren estar. ¿Ok? Yo supongo que para muchos de ustedes esto no es su primer webinar, ¿cierto? Lo primero que quiero mencionar es que si ya se han enfrentado con estos problemas en el mundo de la elaboración de queso artesanal, y no han sido capaces de resolver esos problemas, no se preocupen que eso no es culpa de ustedes. Hay por allí muchísima información disponible que a veces puede resultar confusa. Muchas veces esa sobrecarga de información nos impide alcanzar el éxito y allí no podemos hacer mucho porque hay gente que nunca dice toda la historia. Y si en el pasado tenían miedo de no poder hacer quesos artesanales, hoy los quiero motivar para que disipen esos miedos. Son falsos miedos. Porque sí es posible hacer quesos artesanales. Déjenme empezar con la presentación, ¿ok? Y ya la tenemos aquí y ya les voy a decir, vamos a hacer este paréntesis para poner aquí. Entonces, sí es posible hacer quesos artesanales. Solo necesitan a la persona adecuada que les explique todo en palabras sencillas, en qué consiste el proceso, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy y aquí les voy a contar un secreto que me fue revelado por alguien de la industria quesera hace algunos años, ¿no? A las grandes corporaciones no les interesa que ustedes aprendan a hacer quesos artesanales, porque les van a hacer la competencia. Hay un mito detrás del proceso de fabricación de quesos artesanales. Por otro lado, si alguna vez han pensado que las regulaciones y las instituciones financieras quieren que ustedes fracasen, de repente tengan razón, ¿no? Y me refiero a los organismos que dan los permisos y a los bancos. Imagínense un banco prestando $1 millón a una corporación como Fonterra. Fonterra es la empresa más grande de Nueva Zelanda de queso artesanal, de productos lácteos y esas cosas, ¿no? Solamente le prestarían, y yo creo que Fonterra es el productor de dairy más grande del planeta. ¿Okay? Si le prestan $1 millón a Fonterra, solamente a los bancos necesitarían un solo expediente para analizar, ¿verdad? Si ese mismo $1 millón se lo prestan a 100 empresas a razón de $10,000 por empresa, ¿dónde hay más trabajo administrativo? A ver, comenten y me cuentan. Déjenme poner los comentarios para que ustedes me cuenten. Ya va. Ajá, comenten y me cuentan. Ya que se empezó a conectar la gente. Buenísimo. Marvin, ok, bienvenido Marvin, gracias por venir. Entonces, en el caso de los organismos reguladores, estos por ser gobierno no son muy eficientes que se diga y los empleados no tienen ningún tipo de motivación. La diferencia con nosotros los pequeños empresarios es que nosotros nos preocupamos por nuestro negocio y queremos tener éxito. Entonces, para eso estamos aquí. Estoy seguro de que ustedes, como todos nosotros, tienen sueños. Apuesto que ustedes sueñan con comerse los quesitos de su tierra, con montar su negocio de empresa de quesos artesanales y ser una autoridad en el mundo de los quesos artesanales como lo he llegado a hacer yo, ¿verdad? A ver, ¿cuántos quieren dejar de ser empleados aquí y no depender de un jefe que a veces haga hasta menos que uno? Mi objetivo es ayudar a dos tipos de personas. Para los principiantes, yo quiero que con esto que les quiero dar hoy, ¿verdad? Hagan realidad su deseo de dominar el arte de hacer quesos artesanales. Y para aquellos que ya tienen experiencia, tranquila, cosa que me está molestando ya. Y para los que tienen experiencia, les van a encontrar respuesta a todo lo que están haciendo actualmente y le van a conseguir la respuesta científica, ¿verdad? El hecho es que en los próximos minutos que quiero estar con ustedes aquí, quiero convencerlos de que sí es posible hacer quesos artesanales y podrán hacer de esto hasta un negocio muy lucrativo. Y lo más importante de todo es que facilito.
En los últimos 3 años yo tuve la oportunidad de asesorar a un grupo de venezolanos, ¿no? A fabricar queso palmita, así como otros quesos frescos usando leche pasteurizada. Y con lo que aprendieron, ahora ellos están haciendo sus quesos, ¿verdad? Los están vendiendo en sus países de origen y algunos hasta están exportando. También tuve la oportunidad de ayudar a unos mexicanos que tenían problemas severos de contaminación cruzada y yo les diseñé unos protocolos de higiene y esas cosas y ellos pudieron salir del paquete. Pero eso no siempre fue así. Hace 10 años, yo tengo aquí 11 en Nueva Zelanda, hace 10 años yo estaba igual que ustedes. ¿Okay? Les voy a contar una historia muy cortica. ¿Okay? Solo va a tomar unos 3 minuticos. Y se refiere a cómo me metí en esto de los quesos artesanales. ¿Okay? Recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a hacer mozzarella, la traté de hacer como unas 15, 20 veces. Pagué un curso con un italiano, me estafaron porque nunca me dieron la receta. El hecho es que como vi que había perdido mi dinero, me puse a ver videos en YouTube, como hace todo el mundo, ¿no? Y por supuesto la mozzarella tampoco me salía. Y yo, verga. Bueno, para los que llegaron tarde, que hay 11 personas. Para los que llegaron tarde, mi nombre es Dietrich Strux, soy el doctor quesero y hoy quiero inspirarlos a que aprendan la técnica de hacer quesos artesanales, al igual que les voy a enseñar cómo diseñar su portafolio de productos y los voy a enseñar a hacer el merchandising de todo eso y el mercadeo. Entonces, el hecho fue que deseaba tanto hacer quesos que llegó a ser una obsesión. Fue entonces cuando en un festival por allí con mi esposa faranduleando, estaba en la ciudad de Napier y vi un libro de hacer quesos artesanales. Bueno, no lo vi yo, lo vio mi esposa. Y me dijo, Edith, aquí está un libro, ¿qué tal? Cuando lo fui a ver, Berta, aquí está la solución a mis problemas. Cuando empecé a leer el libro, conseguí muchísimas respuestas de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y por qué el bendito queso mozzarella no me salía, al fin lo descubrí, ¿verdad? Entonces fue entonces cuando decidí compartir todo ese conocimiento, me apuñalé el libro y después que escribí, me lo leí, empecé a hacer queso y fue cuando escribí mi libro de quesos venezolanos y colombianos hechos en casa. Y en la medida que más aprendía, me puse a dictar talleres presenciales, ayudar a mis amigos, en fin. Allí tuve otra revelación y dije, aquí hay una oportunidad de negocio. Sin embargo, si voy a vender queso o enseñar a la gente, tengo que ser el mejor. Y si no el mejor, por lo menos estar entre los 5 primeros. ¿Ok? Porque viendo videitos de YouTube no iba a llegar a ningún lado. Y fue cuando decidí estudiar en la New Zealand School. Les recuerdo que esto fue que estaba obsesionado con lo de los quesos artesanales. Entonces, todo, todo ese aprendizaje me costó una fortuna. Yo traía plata de Venezuela y 3 años de mi vida para aprender. Pero ese conocimiento no era suficiente. Yo quería aportar una visión más empresarial al negocio. Yo toda la vida he sido empresario. Y fue cuando decidí armar mi programa de coaching y esas cosas y empezar a dar mis cursos, ¿no? Al principio metí la parte teórica, luego los videos del marco teórico, después vieron las recetas, en fin, armé todo, ¿no? Mientras tanto, para probar que mis quesos efectivamente eran buenos, me metí en concursos internacionales y hasta la fecha llevo 4 premios. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Simple. Porque si yo lo hice, que a mi edad tengo 60 y pico de años ya, ustedes también pueden hacerlo. Las personas que me han seguido y han logrado, han seguido mis consejos, como muchos de mis alumnos, por aquí hay alumnos conectados, alumnos míos conectados, han logrado hacer esos sabores, han logrado esos sabores únicos en sus quesos. Y como ejemplo les voy a poner a un alumno mío que se llama Eric, y se lo voy a poner aquí el video, déjame ver si lo puedo escuchar, a ver si sale el videito, para que lo vean, ¿no? A Eric, que él es de Quesos Mi Querencia. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Ya lo voy a poner aquí. A ver. Ya va. Esta es la parte del contenido. Entonces le voy a poner a Eric para que lo vean. Aquí está Eric. Hola, soy Eric. Tengo ya 5 años viviendo en España. Soy de Caracas, Venezuela. Y pues compré el libro para el móvil. El libro es muy bueno, lo recomiendo 100%. Tiene todas las recetas, te explica paso a paso, tiene fotos de cómo hacerlo, los ingredientes, además de forma muy sencilla.
Dietrich dice que dice que es más fácil que pelar mandarinas, hacer queso. Realmente pelar mandarinas es difícil en comparación con hacer los quesos siguiendo paso a paso su libro, ¿vale? Con lo cual lo recomiendo. Nos hemos deleitado en casa y no tan solo que nos hemos deleitado nosotros en casa, sino que además ya estoy pensando en emprender en hacer quesos, ¿vale? Es muy sencillo, se los recomiendo 100%, además que luego tenemos todos los sábados Pregúntale al doctor Quesero, ¿vale? Donde tienes la consultoría, digámoslo así, todos los consejos de preguntas en tiempo real sobre las dudas que tengas y te las aclara todas porque es un profesional, un quesero, un maestro quesero, un profesional del queso y bueno, tiene ya 2 premios acumulados de momento en Nueva Zelanda. Pues aquí les dejo mi testimonio. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, fíjense, Eric. Me encanta Eric, me encanta Eric. Entonces, bueno, Eric, como bien, él es dueño de una agencia, de una empresa que se llama Quesos Mi Querencia. Y me compró el libro y él vive en Cádiz. Y fue uno de mis primeros alumnos. Y gracias a mi método, él pudo hacer sus quesos y hacer de los quesos su forma de vida. También está otra persona que se llama José Lorenzo. En fin, la lista es larga. Y a todos les mando un cordial saludo. Así como ellos se lo propusieron, ustedes también pueden hacer de los quesos un negocio y cambiar sus vidas para bien. ¿Okay? Sin embargo, la cosa no se quedó allí. Yo entendí que si se quiere hacer plata en el negocio de los quesos artesanales, hay que hacer un producto seguro y que se venda. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar los procesos de manufactura en más detalle y me di cuenta de que había que sacar permisos. Y para eso era necesario hacer un sistema que controlara cada parte del proceso y lo logré. Diseñamos un sistema que trabajaba como un relojito suizo, donde podríamos conocer de manera precisa cada anomalía en la producción de quesos artesanales, ¿verdad? Para las ventas diseñé un sistema de ventas automáticos por internet donde todo se hacía de forma automática, incluyendo la publicidad. Esa plataforma consistía en hacer la página web, el sitio, el carrito de compra, el sistema de pago, la automatización, en fin, todo. Y si lo quieren ver en acción, solo vayan a mi sitio web. Se llama Doctor Quesero Fromagerie. Ahí está. Ustedes van para allá, ven mi portafolio de quesos, nomás le dan clic, se los meten en el carro de compra y yo se los envío al cliente desde el sitio. Ustedes también pueden montar su sitio web. Entonces, bueno, ya hemos hablado bastante y ahora les voy a dar la parte que les prometí. Mi intención es enseñarle al que lo desee a cómo alcanzar un ingreso de por lo menos 6 cifras a través de la fabricación y venta de quesos artesanales. Sin tener estudios complicados, sin matarse la vida, sin pagar costosas matrículas. Y para lograrlo deben considerar 3 aspectos y se los voy a poner aquí. El primer aspecto es el aspecto número 1, que yo lo he llamado la alquimia en la elaboración de quesos artesanales. Y me refiero a la técnica que les va a permitir transformar ingredientes comunes como la leche en quesos artesanales y en productos extraordinarios y únicos. El segundo aspecto es el que yo he llamado también el hackeo de productos, que consiste en quitarle más de $100,000 al año a sus competidores o quitarle, no pongamos la cifra, quitarle mercado a sus competidores creando quesos de autor e invirtiendo una cantidad irrisoria. Yo calculo que menos de $300 al mes y trabajando desde su casa. Y el tercer aspecto, que yo los he llamado secretos, a veces los llamo secretos, los llamo aspectos, es cómo armar su tienda online y no solamente armarla, llevarle tráfico infinito y gratis para obtener un ingreso razonable de unas 5 o 6 cifras mensuales, ¿verdad? Pero vamos a hablar entonces del primer secreto. Es el secreto número 1 de la alquimia en la elaboración de quesos artesanales. Entonces, hacer quesos artesanales a lo criollito no es más que un método de deshidratación controlada de la leche. Y para hacer eso debemos tener un ambiente controlado. Y ese ambiente controlado es la leche. Y en ella tenemos que crear las condiciones para que la bacteria que está en la leche haga lo que nosotros queremos, que es básicamente acidificar la leche. Entonces, la leche y la cuajada tienden a acidificarse naturalmente.
¿Por quién? ¿Quiénes la acidifican? Las bacterias lácticas. Y dependiendo del grado de acidez que logremos, o del grado de acidificación que logremos, vamos a fabricar un tipo diferente de queso. O también de cualquier tipo de lácteo, porque no solamente tiene que ser queso, puede ser también yogur, puede ser una crema, en fin. ¿Verdad? Entonces, para lograr esa deshidratación, tenemos que cumplir unos pasos que son obligatorios y son milenarios. Son milenarios. Entonces, ya se los voy a poner aquí. Estos son los pasos, ¿ves? Entonces, el paso 1 es coger la leche adecuada. El paso 2, verter la leche. El paso 3, calentar la leche. Ya les voy a explicar cada uno de ellos, ¿no? El paso 4, inocular con los cultivos lácticos. El 5, la coagulación. El sexto, el corte de la cuajada. El séptimo, el salado. El octavo, el enmoldado. El noveno, el prensado. El paso 10, desmoldado. La maduración. Y vamos a empezar entonces con el paso número 1. El paso número 1, déjenme ponerme por aquí yo con ustedes, para que ustedes me lo vean aquí. Okidoki. Entonces, el paso número 1, que es escoger la leche. Entonces, no cualquier leche sirve para hacer quesos artesanales. Entonces, a veces la leche está sin procesar, viene directamente de la ubre de la vaca. En este caso decimos que la leche es cruda. La leche cruda es la mejor leche para hacer quesos artesanales. ¿Por qué? Porque tiene todos los minerales y están nativos, están las grasas, están las proteínas, están los cultivos lácticos que nos hacen que nos sirven para hacer los quesos artesanales y todos están nativos, o sea, están como vienen desde la teta de la vaca. No hay necesidad de hacer nada. Sin embargo, la leche, cuando la leche está cruda, puede tener organismos patógenos que afectan su calidad y esos organismos patógenos nos pueden enfermar y es por eso que hay que pasteurizarla. Entonces, el dilema o la mala noticia es que al pasteurizar la leche, matamos los cultivos malos, pero también matamos los cultivos lácticos, y desnaturalizamos las proteínas. Entonces, matamos los cultivos malos, matamos los buenos, que son los cultivos lácticos, y de paso, la proteína y el calcio se ven afectados. Entonces, escoger la leche correcta les va a llevar un poquito de tiempo, es una curva que tienen que aprender y deben ir probando las diferentes marcas hasta que consigan la leche que se adapte a sus requerimientos. Ahora, si van a utilizar leche cruda, tienen que pasteurizarla, tienen que aplicar un proceso de pasteurización que también tienen que ir afinando en el tiempo, ¿no? Entonces, usar la leche correcta los va a llevar a hacer quesos de forma exitosa, se los garantizo, y van a lograr un producto estándar. Para escoger la leche, deben ver la etiqueta del envase, si están trabajando con leche del supermercado o con leche de un proveedor. Deben ver el nivel de grasa, el nivel de proteína, todos esos datos que están en la etiqueta del envase, en fin. Ese es el paso número 1. Para el paso número 2, déjenme irme por aquí para el paso número 2. ¿Cómo consigo el paso número 2? A ver aquí. Ya va, no. Vamos para el paso 2. El paso número 2 es verter la leche. Para verter la leche hay que tener cuidado y atención para garantizar la calidad y la seguridad del producto final. La leche tiene impurezas. Cuando se está ordeñando, ¿no? La leche viene con pelitos y viene con pedacitos de basurita y hay que evitar que esos cuerpos extraños caigan al queso. Entonces, eliminar esas impurezas va a hacer que esos quesos sean de calidad y después eso les va a generar oportunidades de negocio con el tiempo. Entonces, para verter la leche, tienen que colocarla de manera suave, evitando cualquier salpicadura. No puede salpicar, tiene que caer el chorrito limpio. Eso también, también deben evitar llenar el recipiente o la olla hasta el tope para evitar que la leche se bote. Y por lo menos unos 5 centímetros menos, o un poquitico menos, pueden ser hasta 3 centímetros. Eso va a lograr que la leche se mezcle bien. Entonces, ¿para qué se sí, eso, y la idea es que al no salpicar, la leche siempre se va mezclando y ustedes ahí la van mezclando poco a poco. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora al paso 3, que el paso 3 es calentar la leche. Entonces, ¿para qué se calienta la leche? Dice, no, vamos a calentar la leche, pero ¿para qué? La principal razón es para crear el ambiente que va a permitir la reproducción de los cultivos lácticos. Para eso es que se calienta la leche. Y por lo tanto, eso va a ayudar a la acidificación y al cuajado de la leche. Entonces,
El calentamiento es un proceso que es delicado. Ay, papá, ya va, me equivoqué aquí, ya va. Ajá, ya va. El calentamiento, déjeme ver si no me fui de la lámina. No, estoy bien. A ver. Está bien. Entonces, el calentamiento es un proceso que es delicado. Es delicado. Entonces, me perdí. Sí, el calentamiento es delicado, porque si calientan muy rápido, ¿verdad? Van a quemar la leche. También van a desnaturalizar las proteínas y lo más importante es que van a matar los cultivos lácticos y eso es lo que no se quiere. Y si calientan demasiado poco, o sea, si no calientan lo suficiente, los cultivos no se van a reproducir y la leche no se va a acidificar. Entonces, al ustedes entender bien cómo calentar correctamente la leche, van a poder escoger la temperatura adecuada, van a poder escoger el procedimiento de calentamiento, porque pues, no solamente tienen que pues, de repente no solamente van a calentar en la estufa. Si tienen un vat, van a calentar con un vat, o van a inyectar agua caliente con una caldera, en fin. Eso depende del proceso que ustedes usen, ¿no? Entonces, eso les va a permitir lograr un calentamiento adecuado para lograr que la leche y los quesos que hagan sean de calidad y que sean exitosos, que los puedan hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo calentamos? Fácil. Apliquen calor gradualmente hasta alcanzar la temperatura de la receta o la temperatura deseada. Eso va a depender del queso que ustedes vayan a hacer. Y eso lo pueden hacer en una olla, lo pueden hacer en una tina de cuajado, lo pueden hacer en un baño María, en fin. Vamos ahora al paso número 4, que es el cuajado. El cuajado es a ver, me pasé. Creo que tengo aquí un errorcito. Calentamiento. Perdón, el cuajado está malo, no es el paso 4. El paso 4 es inocular la leche con cultivos lácticos. Hay un error en la presentación. ¿Qué? Entonces, es inocular con cultivos lácticos. La inoculación, ¿qué significa inocular con cultivos lácticos? Recuerden que la leche es pasteurizada, ¿verdad? Entonces, ustedes, como está pasteurizada, no hay cultivos lácticos porque se murieron. Entonces, ustedes en el paso 4 van a volver a colocar los cultivos lácticos que se perdieron en la pasteurización. Entonces, los cultivos lácticos se van a alimentar de la lactosa de la leche, que son los azúcares, y van a producir un ácido. Ese ácido se llama ácido láctico. Y el ácido láctico lo que hace es aumentar la acidez en la leche y va a crear las condiciones que le van a permitir a la leche coagularse o a la caseína para que se coagule. Entonces, en el proceso, los cultivos lácticos también liberan enzimas y esas enzimas contribuyen al desarrollo del sabor, del aroma y la textura en cada tipo de queso cuando se está madurando. Entonces, comprender cómo trabajan los cultivos lácticos los va a ayudar a personalizar el perfil de sabor, la textura y el aroma de los quesos que ustedes hagan. Entonces, pero ¿cómo sembramos los cultivos? ¿Cómo los colocamos? Bueno, muy fácil. Después que la leche está caliente, o lo mejor dicho, antes de que la leche esté caliente, lo primero que tienen que hacer es seleccionar qué tipo de cultivo van a utilizar, ¿verdad? Porque no van a decir, no, vamos a colocar este cultivo. No, eso va a depender del queso que vayan a hacer. Entonces, colocan el cultivo, luego añaden el cultivo a la leche en una cantidad precisa, X, dependiendo de los litros que utilicen, asegurando que el cultivo se distribuya uniformemente. Y en este paso, la temperatura debe estar controlada meticulosamente. Eso es muy importante, porque si se pasan de la temperatura, el cultivo no se va a reproducir. Entonces, tienen que monitorear la temperatura para que las condiciones ambientales del queso, que es la leche, como les dije, sean óptimas y la bacteria pueda despertarse primero y después reproducirse sin problema. Y dependiendo del tipo de cultivo que ustedes utilicen, esta incubación puede durar minutos, puede durar horas o puede durar días, dependiendo, ¿ok? Entonces, ahora vamos al paso 5, que aquí tengo yo 4, que es la coagulación de la leche. Entonces, para la coagulación de la leche, la coagulación es la base para hacer los quesos. Entonces, hay dos tipos de coagulación. Está la coagulación láctica, que es la coagulación natural, pero ya les voy a hablar al respecto. Es la coagulación láctica y la microbiana. La coagulación láctica ocurre principalmente debido a la acción natural de los cultivos, de las bacterias lácticas, ¿verdad? Y esta acidificación desestabiliza las proteínas y las rompe
y se produce ahí un desequilibrio eléctrico y hace que la leche se coagule. En la microbiana pasa lo mismo, lo que pasa es que en la láctica se tarda mucho más. En la microbiana se usa una enzima que se llama quimosina. Y esa quimosina hace el mismo efecto, pero lo hace de una vez. Ella corta los enlaces de proteínas en enlaces más pequeños que se llaman péptidos y se produce ese desequilibrio eléctrico y la leche se coagula. ¿Okay? A la leche coagulada se le llama cuajada. Y esta cuajada continúa desarrollándose a medida que se separa del suero, creando la base para nuestro futuro queso. Entonces, entender la coagulación de la leche nos va a permitir un mayor control sobre la calidad de nuestro producto final, logrando así quesos únicos. Ahora bien, para cuajar la leche deben colocar rennet, un producto que se llama rennet, en español se le llama cuajo, y revolver la leche para que esta enzima se integre bien, ¿no? Entonces, y hay que esperar cierto tiempo para que el rennet actúe, para que la enzima, la quimosina, actúa y empieza a romper los enlaces. Entonces, básicamente esa es la parte del cuajado. Entonces, bueno, vamos ahora al siguiente paso, que es el paso 5, que es el corte de la cuajada. Entonces, para el corte de la cuajada, el corte de la cuajada en la manufactura va a determinar nuestra textura y nuestro contenido de humedad en nuestro queso. Entonces, les explico. Cuando la leche ya se cuaja, ¿verdad? Recuérdense que a la leche se le coloca el rennet y ¡pum! Se cuajó. Se espera un tiempo allí y se cuajó. Entonces, cuando la leche ya está cuajada, uno la ve como si fuera una masa gelatinosa, como una especie de yogur. Y cuando la cortamos, se separa en agua y la parte sólida. Entonces, al agua se le llama suero y a la parte sólida se le llama, unos le dicen sustrato, otros le dicen cuajada. ¿Okay? Y a la larga, esa cuajada va a definir la textura, la consistencia final del queso. Entonces, dependiendo del tamaño que cortemos, vamos a lograr un contenido de humedad. Si cortamos grande, digamos a grano de maíz, por así, o a grano de garbanzo, vamos a tener un contenido de humedad, pero si cortamos a grano de arroz, el contenido de humedad va a ser menor porque nuestro queso va a quedar más seco, lo cortamos más pequeño. Entonces, saber cortar la cuajada correctamente les va a permitir ajustar la humedad de su queso. Y así van a crear diferentes tipos de quesos con diferentes humedades. Entonces, ¿pero cómo cortamos? Les explico. Una vez que la cuajada se ha formado, se utiliza un instrumento que puede ser un cuchillo, puede ser una lira para quesos, que son como una especie de guitarras, y se corta de norte a sur y de este a oeste y transversalmente. Las liras cortan automáticamente mucho más rápido, pero no hay que tener una lira para cortar. Entonces, ustedes van haciendo van cortando hasta lograr el grano que están buscando. Básicamente eso. ¿Ok? Sigamos. Entonces vamos ahora al otro paso. Déjenme buscar aquí. Vamos al otro paso. Entonces el otro, aquí da. El siguiente paso es el salado. Bueno, el salado, aunque la gente dice, no, el salado que es muy fácil, no, pero el salado cumple un papel multifacético. ¿Ok? En primer lugar, la sal le mejora el sabor al queso, todos sabemos eso. Y a la vez actúa como agente conservante, controlando el crecimiento microbiano y prolongando la vida del queso. Pero la sal también deshidrata y contribuye a extraer parte del suero residual que hay en la cuajada o que hay en nuestro queso. Entonces, y eso va a influir en la textura final del queso. Entonces, la sal también ralentiza la reproducción de los cultivos lácteos. Cuando uno hace cachorricota, uno le coloca la sal de primero y eso, la reproducción se tarda un poco más, ¿verdad? Pero esa no es la forma normal. Pero cuando uno hace el queso normalmente, los cultivos se empiezan a reproducir y al añadir la sal, la reproducción baja dramáticamente. No quiere decir que se mueren, pero se baja dramáticamente. Y eso influye también en la producción de las enzimas y en los microorganismos que participan en el proceso de maduración. Entonces, si ustedes saben salar correctamente, van a tener la capacidad de controlar con precisión la textura de su queso,
la conservación de su queso y el perfil de sabor de su queso, logrando un producto estándar y de calidad. Entonces, ¿cómo se sala? La sal se puede colocar de varias formas. La acción más común es cuando después de desorar se le coloca la sal, se mezcla y listo, queda salado. Pero también se puede salar con salmuera. Entonces, ¿cómo se sala con salmuera? Bueno, se prepara la salmuera, ¿okay? Un porcentaje X y se sumerge en el queso, en esa mezcla de agua con sal, y se deja un tiempo para que la sal vaya penetrando lentamente en el queso. Básicamente es eso. ¿Okay? Vamos a pasar entonces ahora al siguiente paso, que es el enmoldado. El enmoldado en la manufactura de quesos artesanales se basa en lograr que el queso adopte la forma del envase que lo contiene. Simple, sin mucha complicación. El enmoldado permite que la cuajada se consolide, facilita la eliminación adicional del suero que está por ahí en la cuajada, porque todavía tiene mucho suero, tiene tiene bastante suero, y contribuye a la definición de la textura, la forma y la apariencia del queso. Entonces, en el moldeado se pueden utilizar moldes de forma creativa. Pueden utilizar moldes triangulares, moldes troncoidales, moldes de corazón. Yo he visto moldes de corazón, moldes redondos, moldes cuadrados, hexagonales, en fin. La imaginación es el límite, ¿no? Y en el moldeado, y esa diferencia, o ese tipo de esos moldes, de usar esos moldes de ese tipo, los va a diferenciar de sus competidores. Entonces, van a crear un producto de más caché, pues. Entonces, para enmoldar, ¿cómo enmoldan? Fácil, simplemente metan la cuajada en el molde y llenarlo hasta el tope. Ya está, listo, no hay que hacer mayor cosa. A veces hay que utilizar una gasa para queso, a veces no se utiliza, eso depende del tipo de queso que ustedes hagan. Y el siguiente paso es el prensado. ¿Okay? El prensado, en la manufactura de quesos artesanales, se hace para darle al queso su densidad final, básicamente. Les explico. Después de que la cuajada está en el molde, se le aplica una presión y esa presión tiene que ser controlada. Esa presión extrae el suero residual y hace que la cuajada se haga más firme. Y el tiempo y la intensidad del prensado son factores que es necesario predeterminar y varían dependiendo del tipo de queso que estén haciendo. También contribuye el prensado también contribuye durante la maduración, contribuye al periodo de maduración. ¿Okay? Si saben prensar bien y ustedes llegan a dominar bien el prensado, van a poder controlar la humedad final del queso y también les va a poder permitir, digamos, prevenir cualquier problema de calidad en el queso, porque si el queso es más compacto, por ejemplo, es más difícil que sea atacado por patógenos. Entonces, eso los va a llevar a mantener una buena reputación y generar confianza en sus clientes, lo que les va a generar una oportunidad de negocio. Entonces, para prensar, pueden hacerlo con lo que quieran. Pueden utilizar una prensa, por supuesto, para queso. Pueden utilizar peso normal sobre el molde, peso muerto sobre el molde. En fin, lo importante es aplicar la carga y que esa carga sea gradual. ¿Okay? Entonces, esa carga tiene que ser gradual. Y después que se prensa, se deja por un tiempo. Ese tiempo también va a depender del tipo de queso que ustedes hagan. ¿Okay? El prensado le va a dar firmeza al queso y le va a establecer su forma definitiva. Ya después que prensaron, tienen que sacar el queso de la prensa, lo dejan por el tiempo que es y pasan a la siguiente fase, que es el desmoldado. Y el desmoldado simplemente no es más que sacar el queso de los moldes. ¿Okay? Después del prensado, los quesos se sacan del molde y se les quita cualquier defecto que puedan tener, porque cuando se les mete la carga, ¿no? A veces sale un poco de cuajada por el exterior, entonces con un cuchillito van moldeando, lo van limpiando el queso para que quede bien bonito. En fin, eso es todo, básicamente, ¿no? Y el desmoldador representa una oportunidad para darle al queso su buena presentación y hacerlo más atractivo a los clientes. Un queso todo rajado, todo cariado, eso los clientes no lo van a querer, pero si ustedes lo prensaron bien y desmoldaron todo bien y lo limpiaron y lo pusieron bonito, eso va a atraer a los clientes. Entonces, ¿cómo desmoldamos? Se saca el queso, si está en la gasa, se jala la gasa y sale queso con gasa junto. Y si no, se va sacando el queso
si no usaron gasas, sino que utilizaron solamente un molde, el queso va rodando poco a poco. Entonces, porque el queso cuando drena tiende a perder humedad y a disminuir de tamaño, entonces sale fácil del molde. Ya después que desmoldaron, pasan a la otra fase, que es la fase de la maduración. Y esta es la fase más difícil del proceso de manufactura de quesos artesanales. Y es donde los quesos desarrollan sus características únicas. Déjenme ponerme por aquí, sí. Sí, allí los quesos desarrollan sus características, allí las enzimas y los microorganismos transforman la textura del queso, ahí empieza la proteólisis, ahí empieza la lipólisis, en fin. Y en la maduración, los quesos se meten en unos sitios que pueden ser unas cuevas, pueden ser unas neveras, pueden ser una nevera vieja, en fin. Lo importante es que allí los quesos son trasladados a ambientes controlados, para que allí en esos sitios los sabores se desarrollen y la textura se afine. Entonces, si ustedes saben controlar la maduración, pueden fabricar productos exclusivos que segurito van a atraer a nuevos consumidores que están buscando nuevas experiencias culinarias, en fin, nuevas experiencias gastronómicas y que están buscando productos únicos, ¿no? Y que sean de calidad. ¿Cómo maduramos? Para madurar necesitamos instalaciones, por supuesto, unas instalaciones que no necesariamente tienen que ser costosas, no tiene que ser una nevera. Dependiendo de la cantidad que hagan, pueden hasta utilizar una pequeña cavita. Y eso es una cámara de maduración. Entonces, pero la maduración implica tomar decisiones a lo largo del proceso en relación al tiempo, por ejemplo, al tiempo de la maduración, al porcentaje de humedad que se le está dando al ambiente donde está el queso, a la temperatura, ¿ok? Y en la maduración se produce lo que es la corteza, que se forma la corteza del queso. Y también se pudieran formar los agujeros en el queso, dependiendo del tipo de cultivo que se esté utilizando, ¿verdad? Y esa maduración va desde pocos días hasta meses, inclusive hasta años, ¿no? Y es por eso que la maduración, yo lo llamo el arte detrás de la ciencia en la producción de quesos artesanales. Bueno, ya les hablé de los pasos básicos que se necesitan para hacer un buen queso. Pero ¿cómo saber si lo que les digo son simples cuentos y no les estoy diciendo simplemente un párrafo que cogí por ahí que me lo pegué, ¿no? Entonces, permítanme presentarles una historia de Mónica. Les voy a presentar la historia de Mónica, que ella quería aprender a hacer quesos artesanales. Ella, mejor dicho, quería aprender a hacer queso de mano venezolano. Y tomó uno de mis talleres y aprendió a hacer el queso y ahora lo disfruta con su familia. Ya no tiene negocio, pero aprendió a hacer queso. Entonces, les voy a poner les voy a poner a Mónica. Vamos a ver, se lo voy a poner por aquí para que la vean. Déjenme buscarla por aquí. Ya va. Aquí está Mónica. Vamos a ver. Voy con Mónica. Voy. Ahí viene Mónica. Hola, soy Mónica y quería contarles que acabamos de terminar yo acabo de terminar mi primer tutorial con el Dr. Quesero, en el cual aprendimos a hacer queso de telita, mantequilla y nata. Es un tutorial que está súper organizado, incluso la parte tecnológica está muy bien desarrollada para las preguntas y respuestas, opiniones, anécdotas, chistes, lo que quieran, todo a tiempo real. Y bueno, Dietrich con su naturalidad es muy didáctico y la verdad que es muy agradable, se aprende y se pasa un buen rato. Yo lo recomiendo y espero que se animen. Un beso, Dietrich, gracias.
Me encanta Mónica. Me encanta. Cada vez que la veo, me hace llorar. Cada vez que la veo. Yo le tengo mucho cariño a ella. Ella es amiga de mi mamá. Y le tengo mucho cariño. Bueno, son muchos más estudiantes los que han aprendido conmigo, ¿verdad? Y me encantaría ponerlos a todos. Entonces les voy a poner una foto para que la vean. Para que vean algunos de ellos, ¿no? Que la tengo aquí en mi chuleta. Déjenme ver si ya buscarla por aquí. Ya va a compartir la pantalla con ustedes. Déjenme quitar aquí a esta gente, a Eric, y voy a quitar a Mónica. Y les voy a poner para que lo vean, ¿no? Yo todavía no estoy tan ducho con esto de compartir la pantalla, pero entonces fíjense. A ver, ¿dónde es que estamos? No, aquí no está. Aquí está. Aquí les voy a poner, fíjense. Son muchos más, ¿no? Ahí están, muchos más. Esos son algunos. Siempre me escribe la gente, por ahí me está escribiendo otra persona creo que está en Estados Unidos también, que es profesor y está dando clases gracias a mí, en fin. Aquí están todos o algunos de mis alumnos, ¿no? Pero vamos ahora a seguir, vamos a ver el secreto número 2. Y para poner el secreto número 2 tengo que poner la presentación otra vez. Ya va, déjenme ponérsela otra vez porque la quité. Ya la voy a poner aquí otra vez, ya va. Aquí está la presentación 2. Entonces, sigamos entonces. Ajá, aquí estaban ellos, ¿ves? Aquí estaban, fíjense. Aquí los tenía. Ok, no importa, está bien. Entonces, vamos con el secreto número 2. Que el secreto número 2 se debe al hackeo de productos y cómo quitarle a nuestros competidores mercado, ¿okay? Cómo quitarles mercado creando quesos de autor. Esa es la idea, crear quesos de autor, invirtiendo una cantidad irrisoria, invirtiendo menos de $300 al mes. Y todo desde su casa, si es que lo quieren hacer desde su casa. Por supuesto, eventualmente van a seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo les cuento que la industria quesera artesanal hoy en día tiene muchísimos desafíos, muchísimos retos. Debido a la tecnología, el mercado está saturado y la competencia es bestial. Entonces, y les voy a contar una historia. Cuando ya sabíamos hacer quesos artesanales, nos dimos cuenta de que podíamos ser los mejores fabricantes de quesos artesanales, que podíamos hacer los mejores quesos del mundo, pero si queríamos crecer, debíamos vender más. Para vender más, eso nos llevó a pensar que la calidad por sí no era suficiente. Entonces, había que buscar mercado y no teníamos mercado. Entonces, nos dimos cuenta de algo. Nos dimos cuenta de que en el mundo habían como 2000 tipos de quesos diferentes, pero todos esos quesos se limitaban o se resumían en 12 familias. 12 familias de queso. Entonces, a mí se me prendió el bombillo, entonces podíamos hacer muchísimas variantes de un solo queso. Entonces, empezamos entonces a modelar los quesos y hasta los procesos que tenían nuestros competidores. Entonces, como no podíamos exportar, porque la permisología es complicada, nos abrimos también a otros productos que se relacionaban con los quesos artesanales. Y ahí fue cuando creamos los kits, creamos los cultivos, tablas para quesos, reactivos y todo lo que se relacionara con los quesos artesanales. Entonces, ese nuevo enfoque lo llamamos hackeo de productos. Yo lo bauticé en inglés cheese hacking. Entonces, y constituye una nueva estrategia que va más allá de la diferenciación superficial. Entonces, esta capacidad de hackear los productos y los procesos de nuestros competidores no solo atrae a nuevos clientes, sino que también diversifica nuestro portafolio y genera ingresos en nichos que son poco competitivos. Entonces, en base a todo eso lo que les acabo de decir, seguimos vendiendo nuestros productos. Fíjense que en Amazon se me acabó, ya está agotado, tengo que hacer más, tengo que mandar más. Nuestros productos se venden ahora en todo el mundo y todo el mundo conoce a la marca Autor Quesero. Entonces, el cheese hacking se basa simplemente en identificar esas brechas que hay dentro del mercado y de los quesos artesanales, por supuesto, ¿verdad? Y aplicar estrategias que permitan aprovechar dichas brechas para entrar, para que nosotros entremos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad financiera para competir con los grandes. Entonces tenemos que entrar por otro lado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros diseñamos 5 estrategias y se las voy a poner aquí. Entonces, bueno, aquí les hablé de competencia.
¿Ok? Entonces, aquí están las 5 estrategias. ¿Ok? O 5 etapas. La primera etapa, hay que hacer una autoevaluación y un análisis del entorno sobre digamos, los posibles desafíos que nos vamos a enfrentar en el nicho que estamos buscando, que en este caso es el de los quesos artesanales. Entonces, la segunda etapa se basa en diseñar técnicas y tácticas que nos permita entrar. Y me refiero a clonación de recetas y clonación de procesos. No solamente recetas, sino también de procesos. La idea es copiar los procesos que tienen éxito de nuestros competidores y también las recetas que tienen éxito de nuestros competidores y darles un pequeño tweak, darles una pequeña variante y hacerlas originalmente nuestras, hacerlas originalmente propias. Entonces, esa es básicamente la etapa número 2. La tercera etapa consiste en definirse objetivos específicos, ¿no? Y desarrollar estrategias personalizadas y establecer metas. Establecer metas y que esas metas sean cuantificables. Tenemos que vender tanto o algo así, ¿eh? Entonces, en la cuarta etapa se refiere a la implementación de esas estrategias que aplicamos en la etapa 3 mediante un proceso de ensayo y error. ¿Okay? Si el hackeo, ustedes prueban, si el hackeo no funciona, se pasa a otro producto y así sucesivamente. ¿Funcionó? Se mantiene. Ok, ahora vamos con el otro queso y así vamos. No funcionó, se desecha. Eso toma tiempo también, ¿no? Pero y una vez que se tiene el producto, se crea el portafolio. Entonces, por último, viene la quinta etapa y es la última, ¿no? Y se centra en la consolidación y la expansión del éxito. Los productores evalúan los resultados obtenidos, refinan más el proceso, refinan más su estrategia y se buscan entonces nuevas oportunidades de negocios para diversificar y optimizar la oferta de productos. Entonces, este modelo de negocio no solamente nos va a destacar, en un mercado competitivo, sino que también capacita a los productores para que se conviertan en líderes de su nicho de quesos artesanales. Si están vendiendo quesos argentinos, en quesos argentinos, nichos en quesos venezolanos, nichos en quesos suramericanos, en fin. Yo me especializo en quesos suramericanos, ¿okay? En mi caso, por ejemplo. Pero de repente otra persona se especializa en otro queso, de repente en queso mexicano, en fin. Pero vamos a ver un caso práctico que aplicamos en Nueva Zelanda. Y este caso es el hackeo de la mozzarella que hicimos. Entonces, en el mercado actual, la mozzarella a menudo se ve como un queso plain, un queso que se utiliza en pizza, a veces se utiliza en ensaladas, como la capresa, pero no tiene mucha variación de sabor, ni de textura tampoco. Entonces, para diferenciarnos, decidimos introducir una línea gourmet que la llamamos Mozzarella Fusion. Entonces, la Mozzarella Fusion, déjenme ponerme aquí yo para a ver si... Sí, aquí estoy yo. Ok. Entonces, la Mozzarella Fusion, la idea era combinar la suavidad y la elasticidad de la mozzarella con ingredientes que fueran innovadores. Entonces, experimentamos con infusiones de sabores como la albahaca, como el tomate seco, como el chile, y creamos una variante que elevaba la experiencia culinaria de los comensales. ¿Cierto? Entonces, el proceso consistía en pruebas de campo para lograr la combinación de ingredientes y que esa combinación fuera perfecta, asegurando que cada bocado de la mozzarella que probaban nuestros comensales fuera una experiencia favorable, una experiencia única. Entonces, lo logramos. Creamos un portafolio de Mozzarella Fusion y ahora la Mozzarella Fusion no solamente satisface las expectativas tradicionales de la mozzarella por su elasticidad, por su frescura, por su sabor láctico, sino que también abre nuevas posibilidades culinarias en el mercado. Los consumidores ahora tienen acceso a un producto diferente, un producto más versátil, que puede ser protagonista de platos gourmet y aportando una experiencia diferente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, hicimos primero una investigación de mercado, luego se hizo un desarrollo de productos, se hicieron pruebas de calidad,
y se diseñaron estrategias de marketing para promover la mozzarella y resaltar así su singularidad, ¿no? Entonces, y eso lo logramos a través del cheese hacking. Y con el cheese hacking logramos transformar esa mozzarella plain que vale, bueno, la artesanal vale, digamos que $8, $6 en un pedacito de mozzarella. Nosotros pudimos venderla en $15 porque era gourmet y era diferente y se vendía. Entonces, porque la gente buscaba, hay gente que paga por eso. Entonces, ese producto tenía poca competencia porque no había más nada. No teníamos competidores. Entonces, pudimos aumentar nuestros márgenes. Y eso nos aumentó nuestros ingresos y pudimos entrar al mercado y no competimos con los grandes. Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el del queso fresco. En el caso del queso fresco, nuestra intención era ofrecer una versión mejorada que trajera un consumidor diferente, ¿no? Y decidimos incluir la línea que se llama Fresco Vario. ¿Okay? Y eran creando queso fresco en diferentes presentaciones y con diferentes sabores. Entonces, nosotros creamos bolitas de queso fresco marinadas en aceite de oliva, con hierbas mediterráneas, trufas, pusimos porciones de chile seco, ahumamos también queso fresco, en fin. También hacíamos chiles ahumados y los mezclábamos. Y de esa forma también utilizábamos especias y de esa forma creamos un queso diferente. Y hasta me acuerdo que utilizábamos hasta frutas y mezclado con ingredientes salados para crear ese contraste. Entonces, para eso se hizo una investigación y creamos combinaciones, de esas combinaciones de las que les acabo de hablar, y se perfeccionaron los métodos de envasado para que el producto siempre estuviera fresco. Entonces, y se pudieran percibir, ¿cómo es la idea? La palabra, se pudieran apreciar los sabores, las notas dulces y saladas y los sabores originales de los quesos. Entonces, con el Fresco Vario, el queso fresco dejó de ser simplemente un quesito fresco para pasar a ser un producto gourmet a mayor costo y con mayores ingresos para nosotros. Y el costo de manufactura era prácticamente el mismo. Lo que se le agregaba era la parte gourmet, esas especies y tal, más nada. Pero el queso es el mismo, se hace de la misma forma. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Hicimos una investigación de mercado para identificar las tendencias primero, para ver qué íbamos a sacar. Hicimos colaboraciones con chefs para perfeccionar la receta y diseñamos estrategias de marketing para resaltar la versatilidad de nuestro Fresco Vario. Entonces, con estos dos ejemplos, les quiero enseñar o les quiero dar ¿cómo se dice? Explicarles y que de verdad con el hackeo de productos o el cheese hacking se puede transformar un queso común y silvestre en un producto único de poca competencia, satisfaciendo las demandas de los consumidores. Entonces, permítanme presentarle algunos estudios donde algunos empresarios han hecho este cheese hacking y han tenido éxito. Entonces les voy a presentar a una empresa, voy a ponerla por aquí. Aquí está. Vamos a ver si se escucha. Si no se escucha, lo pongo por aquí. Bueno, fíjense que ese es la gente de Catatumbo Light. ¿Okay? La gente de Catatumbo Light, ellos empezaron tomando nuestro programa de coaching desde cero, ¿no? Y tienen una pequeña empresa artesanal y operan desde su casa.
Y a pesar de producir quesos venezolanos, que eran de muy buena calidad, tuvieron un problema, que se enfrentaron a un mercado pequeño y un flujo de efectivo limitado, no tenían capital. Y nosotros les sugerimos, chicos, utilicen el cheese hacking, y les enseñamos la técnica, en lugar de seguir produciendo quesos venezolanos, y el mercado que era muy pequeño. Ellos viven en San Luis, no sé si todavía están allí. Entonces, la colonia venezolana es pequeña ya, ok. Entonces, se diversificaron y ofrecieron un producto más atractivo para atraer también al mercado americano. Entonces, crearon una línea de quesos de autor que la llamaron quesos, ahí están, llamaron quesos gourmet ecológicos, y usaron la receta del queso fresco y crearon variantes y les pusieron el picocito, el queso trufado, que era con trufas, el queso Gandhi, el pesto rosso y los quesos aderezados. Entonces, con el dinero cobrado por las ventas, ¿cómo se llama? La empresa no solamente cubre ahora sus costos operativos, sino que también reinvierte las utilidades en estrategias de marketing para ampliarse más, creando así un ciclo de crecimiento. Entonces, ese testimonio, que por cierto, le pedimos permiso para ponerlo aquí en esta presentación, es un ejemplo inspirador de cómo, mediante la innovación y la imaginación y la adaptación al mercado, un empresario pequeño en el arte de la quesería pudo aprovechar su portafolio de quesos frescos que no se vendían y obtuvieron un ingreso real y sostenible. Entonces, quería compartir con ustedes esa experiencia. Entonces, el video de Catatumbo no se escucha. No se escuchó. Bueno, no importa. Ya se los voy a poner otra vez aquí. Yo lo tengo aquí porque tengo ese A sobre la manga, que aquella vez no me salió. Pero ya se los voy a poner aquí, el de Catatumbo Live. Déjenme ponérselo por aquí. Ya. Aquí está. Un saludo a toda la audiencia de queseros en el mundo entero. He tenido la oportunidad de seguir el programa de coaching que tiene el doctor Quesero para hacer quesos artesanales. Mire, la experiencia que he tenido ha sido una experiencia bastante buena, sus conceptos son bastante concisos, tiene una manera muy sencilla de explicar teoría y explicar cómo hacerlos y cuáles son los factores que son necesarios tomar en cuenta para la realización de quesos. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer ese coaching con el doctor Quesero, háganlo, yo se los recomiendo. A mí me ha ido muy bien, he aprendido muchísimas cosas. No es solamente hacerlo por hacerlo, es hacer y saber lo que estás haciendo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la gente de Catatumbo Live, de verdad que es inspirador, ¿no? Eso es inspirador. Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación. Déjenme volverla a poner por aquí, ya va. Aquí está. Ya se la voy a volver a poner otra vez aquí. Entonces, a ver. Bueno, ahora venimos con el secreto 3, que es el tercer aspecto de cómo estar cómo del arte del queso artesanal en casa, ¿no? Cómo vender y promocionar nuestras cuestiones. Entonces, el aspecto número 3 es lograr un flujo de potenciales clientes que visiten nuestros canales de venta. ¿Okay? Ya hemos discutido dos aspectos que hacen falta para hacer queso. El primero se refería a la técnica básica, ¿verdad? Milenaria, para hacer quesos artesanales, y los pasos que era necesario hacer para hacer queso, para ser exitoso. El segundo aspecto se refería a cómo quitarle productos a nuestra competencia, con el objeto de poder penetrar nuestro mercado y obtener un ingreso razonable que nos permita crecer. Y este tercer aspecto, que yo considero uno de los más difíciles, ¿verdad? Si es que se quiere hacer esto como un negocio, y trata de cómo conseguir clientes, cómo tenemos que conseguir potenciales clientes. Como dije antes, no hacemos nada siendo los mejores queseros del mundo, haciendo el mejor queso del mundo, teniendo los mejores productos, si nadie nos compra nada, si nadie compra nuestros productos. Entonces, la idea en este punto es explicarle cómo hacerlo, cómo tener un ingreso sostenible de unas 6 cifras mensuales y
aquí les cuento quiero contar una historia pequeñita, ¿verdad? Que se relaciona con cómo darnos a conocer. Entonces, hace aproximadamente 10 años, cuando yo me metí en esto de los quesos, empecé haciendo quesos venezolanos. Yo invertía horas en perfeccionar la receta. Vendía mis productos en la medida de la demanda, por supuesto, porque aquí la corona venezolana es un poco pequeña. Y la capacidad de producción que tenía para aquella época era X, dependiendo de la demanda. Entonces, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que mis clientes compraban, ¿no? Ellos compraban una vez y después no volvían a comprar. O no compraban, a veces sí volvían a comprar, pero no compraban con la velocidad que yo quería. Entonces, después de hacer un análisis exhaustivo de mí mismo, me puse a ver mi fortaleza, mis debilidades, me di cuenta de que yo no estaba simplemente haciendo quesos para la venta. Yo estaba compartiendo mi pasión, estaba compartiendo mi dedicación y mi historia con el mundo. Y esa revelación marcó un cambio en mi enfoque de cómo estaba, en mi enfoque de negocio. Entonces, y también en mi estrategia de marketing. Entonces, al principio me di cuenta de que las redes me podían ayudar, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo manejar las redes. No tenía una página web, no sabía hacer una página web, no sabía vender en línea. En fin, el hecho es que como yo no quería estar andando de casa en casa o de calle o de supermercado en supermercado, pateando la calle, ¿verdad? Empecé entonces a estudiar marketing y a ver cómo promocionaba mis productos y me daba a conocer. Entonces empecé, en los libros de marketing decían que había que echar el cuento. Entonces empecé escribiendo mi historia y cómo nos metimos en esto de los quesos. Escribí una historia. También utilicé imágenes bien bonitas, cautivadoras de mi proceso de fabricación, hice videos, hice el canal de YouTube después y empecé a conectar con mi audiencia. Y así como están ustedes aquí conmigo, bueno, empezamos a conectar. Y esa conexión se profundizó cuando descubrí que ellos, y al igual que ustedes, estaban ávidos de más que solamente productos gourmet. Querían conocer al artesano que está detrás de la marca Dr. Quesero. Entonces, esta nueva estrategia no solamente transformó las ventas, sino que también abrió nuevas oportunidades de negocio. Gente de otros países empezó a contactarme para que los asesorara. Me invitaron a eventos locales, me invitaron a eventos internacionales. Ahorita voy para el Mundial, voy para el International Cheese Award, en fin. Y cuando gané premios, los medios de comunicación se interesaron en mi historia. Y yo toda esa información también se la traspasé a mi hija. Y mi hija empezó a hacer lo mismo. Y también le están invitando a eventos, en fin. El hecho fue que empezaron a verme como una autoridad en los quesos artesanales. Y hoy día tenemos una comunidad global, gracias a todos ustedes, de más de 70,000 personas, todos unidos por nuestro amor por los quesos. Entonces, esta es mi humilde historia. Y si yo lo pude hacer, que soy un viejito de 60 y pico de años, ¿ok? No lo parezco, pero lo soy. ¿Ven? Ustedes también lo pueden hacer. Entonces, vamos a ver cómo se puede implementar esto todo que les acabo de comentar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es construir su marca, construir su presencia online. Y para eso, antes de presentarse al mundo, deben reflexionar, qué los inspira y por qué se decidieron meterse en esto de los quesos artesanales. Toda esa autoexploración va a ser la base de su marca y su cliente ideal va a ser el que coincida con estos intereses. Recuerden que en el mundo hay más de 5 billones de personas. Y si un número muy pequeño, digamos un 0,001%, está interesado en lo que ustedes hacen, ya ahí tienen un mercado de 50 millones de personas. Lo que hay que hacer es buscar la manera de cómo llegar a esa gente. Entonces, basándose en esa autoexploración que hicieron, deben definir los valores que quieren que su marca represente. Van a priorizar la sostenibilidad, van a trabajar en base a la tradición o a la innovación. Entonces, deben también diseñar un logotipo que transmita su mensaje y capture la esencia de sus quesos. Entonces, empiecen
También tienen que seleccionar una plataforma online, o una red social, digamos, ¿no? Entonces, empiecen con canales que ustedes quieran. Pueden empezar con Instagram, con Facebook, y cuando ya la tengan consolidada, se pasan para la otra. Y así van. Entonces, también tienen que crear contenido, y el contenido tiene que ser relevante, no basura. No es postear por postear. No es así. Tienen que contar historias, compartir un proceso de manufactura, por ejemplo, ofrecer contenido que sea de calidad. Recuerden que la autenticidad es la clave. Entonces, también tienen que desarrollar un sitio web, ¿verdad? Ahí está, sí. Tienen que desarrollar un sitio web. ¿Y para qué desarrollar un sitio web? Porque el sitio web va a ser el origen de sus ingresos. Y ese sitio web tiene que ser bonito, tiene que ser fácil de navegar, tiene que ser atractivo. ¿Me explico? Entonces, también tienen que diseñar una estrategia SEO. ¿Qué es SEO? En palabras sencillas, es una estrategia que se utiliza para aparecer en Google de primerito, en la primera página. Eso es todo. Y hay que hacer hay que hacer una especie de... hay que crear palabras claves y meter las palabras claves en los títulos, en fin. Es una técnica que hay que aprender. ¿Ok? Hay que hacerla. Pero tampoco es una cuestión muy complicada. También tienen que diseñar una estrategia de contenido. En otras palabras, tienen que hacer un plan de publicación. A ver qué es lo que van a publicar. Como una parrilla de publicación. Hoy vamos a publicar estos posts, mañana estos posts, pasado mañana estos posts y así sucesivamente. También tienen que interactuar con la audiencia. Eso se refiere a responder comentarios. Y eso va a crear, va a fortalecer la confianza con sus clientes ideales, que eventualmente serán sus compradores. Entonces, y también tienen que hacer un ajuste, una medición de todos esos procesos para ver si lo que están haciendo funciona. Entonces, si no funciona, crean los correctivos. ¿Okay? También tienen que hacer ¿cómo se llama? Construir un blog. Deben construir un blog y generar contenido educativo. Y deben también, ¿cómo se llama? En ese blog ustedes van a escribir artículos que son sobre quesos artesanales, sobre cómo preparar una tabla para quesos, cuál es la mejor combinación de quesos con vinos, en fin. Va a depender del nicho donde ustedes estén metidos. Si ustedes fabrican quesos, bueno, pueden explicar cómo combinar una receta con un queso, o si quieren hacer, o cómo hacer una tabla para quesos, o cómo maridar un queso, en fin, cómo condimentarlo para hacer una comida específica. ¿Okay? Y la base va a ser el queso que ustedes venden. Eso no solamente los va a posicionar como una autoridad, sino que también les va a atraer nuevas personas interesadas en aprender. El paso número 3 es el marketing. Aquí no, el paso ya las dice, ya las redes sociales ya las dije. El marketing por email marketing es este paso, ¿verdad? Que es una herramienta, el email marketing es una herramienta muy poderosa para mantener a los clientes. Aquí lo que lleva. Aquí está. Entonces, el marketing es una herramienta, como les dije, muy poderosa, porque con el email marketing ustedes van a crear una lista de personas a las cuales les van a mandar correos. Y ya una vez que estén en la lista de correos, ya son de ustedes. Ustedes les pueden mandar información por el resto de sus vidas. No tienen que pagar nada. Digamos, si publican por Facebook o si publican por Instagram o por Google, tienen que pagarle a Google. Entonces, si por algún caso Google la tumban o tumban a Facebook o tumban a Instagram, no tienen dónde llegar la gente. Pero si tienen su lista de correos, ahí sí van a poder mandarles información a sus clientes. Lo que tienen que hacer es crear su lista de clientes y que cada vez esa lista sí crezca. Y la mía tiene 5,000 personas y estoy pequeño. Tengo que llegar a 1 millón. Entonces, bueno, la idea es esa. ¿Okay? Entonces, para mantener también a sus clientes conectados, pueden crear también boletines informativos. Nosotros le decimos newsletter. Y allí publican información útil. Una receta, una técnica de preservación del queso, en fin. No basen el boletín en un catálogo de productos porque a la gente se les va.
se les sale de la lista de correo. Ellos se dan de baja porque no les interesa. A veces la gente se pone brava porque le mandan publicidad y publicidad y publicidad, entonces se sale. Entonces, el otro paso es invertir en publicidad, ¿verdad? Vamos a ver aquí, invertir en publicidad. Y la idea de publicar en las plataformas para llegar a esas audiencias específicas es básicamente capturar los correos electrónicos para ir construyendo la lista de correos. Esa es básicamente la idea. Y para lograr eso, una estrategia es regalarles algo, una receta. Suscríbete a mi newsletter y toma esta receta de regalo. Entonces, ustedes a cambio le piden el correo. Ellos meten su correo, le mandan la receta, pero ya ustedes capturaron el correo y a partir de eso le empiezan a mandar información. Entonces, otra técnica que pueden utilizar son los testimonios y las reseñas. Los testimonios son buenísimos y son una herramienta poderosísima para aumentar la reputación de su tienda de quesos artesanales. Una vez que tengan el testimonio, pónganlo en su sitio web y hagan una sección específica para testimonios, ¿no? O también lo pueden poner en si por decir algo, si alguien les compró a ustedes un queso madurado y les gustó y le mandaron un cliente les mandó un testimonio sobre ese queso, pónganlo en la página donde venden el queso ese madurado. Entonces aquí ven, aparece la página de internet, ponen el video del testimonio y la gente cuando lo ve, está bueno, ¿para qué lo compran? Eso funciona. Y el último paso es el escalado. Ya cuando tienen el negocio montado, ¿verdad? Y los sistemas de mercadeo funcionando y andando todo en automático, ya pueden escalar el negocio. Y para ello, una buena acción, una buena alternativa es hacer programas de afiliados que incentiven a sus clientes a recomendar sus productos, sus quesos. En este caso son sus quesos. Y si tienen algún tipo de otro producto, que si quieren tablas para queso, que si están vendiendo también los cuchillitos para cortar los quesos, o empacadoras, en fin, lo que a ustedes se les ocurra, el programa de afiliado los va a ayudar mucho. También otra opción es crear suscripciones de sus productos. Entonces, y eso les va a dar un ingreso mensual. Y ese ingreso mensual les va a dar un flujo de caja sostenible en el tiempo. Entonces, pero sin embargo, esta parte del escalado va a ser el último paso de su proyecto de negocio. Ahora, bien, es posible que ustedes hayan creído que atraer clientes es difícil, pero es muy fácil. Y les quiero compartir esta historia de uno de mis estudiantes que se llama Alexis Socorro, que es el que se ve aquí, ¿no? Él es venezolano y vive en Costa Rica. Alexis estudió conmigo ingeniería y somos buenos amigos y empezó haciendo quesos en Venezuela, pero por la crisis se fue a Costa Rica y se compró una finca de leche de búfala o de búfala y ahora hace quesos con leche de búfalo. ¿Okay? Y él comenzó con una experiencia mínima de marketing. Él usaba vendedores y esas cosas, ¿no? Pero nosotros lo asesoramos y esas cosas y ahora modeló los procesos y ahora tiene adaptado todo a su negocio y ahora vende por internet y todas esas cosas y bueno, y le va muy bien, le va muy bien. Dejó la ingeniería y se metió a Hacendado. Entonces, bueno, gracias a Dios, a Alexis le fue muy bien. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, ya vieron los tres aspectos que hacen falta para hacer quesos artesanales, ¿verdad? Ya vieron los tres aspectos que también les mostré algunos casos de estudios que han sido exitosos y algunos testimonios. Imaginemos ahora este escenario por un momento. Si siguieron la metodología que les expliqué en el aspecto número 1 y aprendieron a hacer los quesos de manera rápida, de manera sencilla y muy práctica, ¿no? Y lograron diseñar su portafolio de productos, ¿verdad? Con todo lo que aprendieron aquí. Digamos, crearon 10 quesos y usaron la técnica del cheese hacking y todo lo que les mostré por aquí.
y crearon su sitio web, obtenieron y pudieron llevar tráfico a su sitio web para que, bueno, y en fin, utilizaron las redes sociales para mercadearse, en fin. Ustedes, les pregunto, ¿ustedes creen que pudieran ser exitosos? ¿Creyeron ustedes? Entonces, ¿cuántos de ustedes se entusiasmaron con lo que les acabo de comentar aquí? A ver, cuéntenme, ¿cuántos de ustedes se sintieron un poco abrumados con todo lo que hemos cubierto hoy? Cuéntenme y me dicen, a ver qué, y me dicen por aquí, déjenme chequear los comentarios. A ver, cuéntenme por aquí. ¿Cuántos de ustedes se entusiasmaron con lo que les acabo de hablar? ¿Y cuántos de ustedes se sienten un poco abrumados con todo lo que hemos hablado aquí en... ¿Okay? Cuéntenme. Estoy viendo aquí los comentarios. ¿Qué les parece si les dedico 10 minuticos con una oferta que les acabo de preparar con el fin de guiarlos de forma fácil, ¿verdad? A hacer quesos artesanales, a que diseñen su portafolio de productos con quesos de autor, ¿verdad? Y a guiarlos para que monten su sitio web y ayudarlos a vender sus productos, ¿ok? Todito en automático, ¿ok? ¿Qué les parece si hacemos eso? Si no lo quieren, no importa, ya yo me sé todo esto, me puedo ir del webinar y listo, ¿ok? Si quieren que le dedique 10 minutos a repasar, coméntenme por aquí, a ver, por favor. Estoy viendo aquí la... Bueno, tengo 27 personas pegadas. Coméntenme pues. Bueno, es que tienen miedo escénico. Les cuento. Cuando yo estaba descubriendo por primera vez esto de los quesos, yo sufrí mucho, ¿no? Porque no tenía quien me ayudara, quien me guiara, y cada fracaso se me convirtió. Fue una obsesión, ¿no? Yo dije, no voy a ver los fracasos como fracasos, sino como reto, como desafío. Y fue una oportunidad para aprender. Y cuando aprendí, quise compartir ese conocimiento con la gente y ayudarlos a que ellos hicieran lo mismo. Y de hecho, mucha gente lo ha hecho porque me han seguido y en fin. Luego, pero me di cuenta de que mucha gente también quería vender sus quesos. Y la prueba está de los testimonios que les he mostrado. Y fue entonces cuando ensamblé mi programa de coaching. Y ustedes pueden también hacer y vender sus quesos. ¿Y saben por qué? Por una razón muy sencilla. Ahora estoy yo aquí. Ahora te van de Jesús. Entonces, en aquel entonces yo tuve que gastar una fortuna. Pura tarjeta. ¿Okay? Y 3 años de mi tiempo. Y para encontrar esa manera eficiente de manejar todos esos problemas de los que les acabo de hablar. Entonces, el hecho de que de repente ustedes pudieran hacer lo mismo, pero les va a tomar como mínimo 2 años. Déjenme seguir aquí con la presentación para que ustedes la vean. Ya va. Entonces, de repente, como les digo, ustedes pueden hacer lo mismo. Y eso les va a tomar 2 años, fijo. Solamente 2 años sin lo otro. Sin lo otro. Solamente aprender a hacer queso, sin contar lo demás. Entonces, ¿para qué se van a poner a reinventar la rueda si yo tengo la forma correcta de hacer y vender y promocionar también los quesos artesanales? Y hay testimonios que lo prueban, ya se los acabo de nombrar. Yo se los voy a dar en un paquete que he preparado para ustedes para que lo tengan, ¿ok? Entonces, pero vamos por paso. Entonces, revisen esta lámina que resume todo el contenido de mi programa de coaching artesanal, ¿ok? Y aquí está, fíjense, todo esto que está aquí, la introducción a la manufactura de quesos artesanales, el mensaje de bienvenida, la técnica de hacer quesos, la maduración de los quesos artesanales, todo eso es lo que contiene el programa, ¿ves? Componentes de quesos que intervienen en la maduración, las técnicas de madurado, problemas y soluciones, que es muy importante que los tengan, y algunas recetas, ¿verdad? Tengo la relación de la elaboración de queso fromage blanc. Les recuerdo que esto no es para hacer quesos venezolanos ni suramericanos, es para hacer cualquier tipo de queso. Si ustedes aprenden a hacer estos quesos,
van a aprender a hacer cualquier tipo de queso artesanal, cualquiera, como sé yo, como lo aprendí yo. Entonces, y eso fue lo que me enseñaron en la escuela. Entonces, quesos semiduros, quesos tipo suizo, quesos frescos, quesos cottage, ricota, quesos duros, quesos con hongos, quesos azules, quesos de cuajada cocinada, como el halloumi, los de corteza lavada, como el Monster, y los quesos venezolanos, que también se los pongo como valor agregado, porque los quesos venezolanos también tienen mucha aceptación a nivel mundial porque son exóticos. Entonces, y como se hacen con leche pasteurizada, tienen mucho mercado. Y bueno, y también tiene las últimas sesiones de coaching aquí al final, ¿ves? En la sección 14, sesiones de coaching, y también en la última sección, los webinars que yo doy en el programa de Doctor Quesero, que no salen a la luz, sino que solamente son privados, son solamente para mis alumnos. Entonces, bueno, les voy a pasar ahora a algunas personas que ya han tenido la oportunidad de pasar por este aprendizaje, no solamente con mi programa de coaching, sino también con mis cursos. Y este no es, le voy a poner a Ronald. Déjenme poner a Ronald. Este es Ronald. Les voy a poner a Ronald para que lo vean. O bueno, les voy a poner también a César. Ya va. Pero como yo sé que no se va a ver, se los voy a poner aquí en el video. A ver si lo tengo. Aquí tengo a César. A ver, para que lo vean. Ya va. Déjenme poner a César aquí. Ya lo voy a poner aquí a César. A ver, buscarlo aquí. No tengo a César, pero ya se los voy a poner. Yo lo tengo por aquí, ya va. Aquí está César, mírenlo. Ya les pongo a César, fíjense. Bueno, y quiero comentarles que de verdad ha sido una gran experiencia el video tutorial de Doctor Quesero, porque es muy bien explicado, muy detallado, y en realidad es muy fácil de hacer viendo el video tutorial. Se lo recomiendo de verdad muchísimo, es muy bueno de verdad, eso queda excelente. De verdad que no hay nada mejor como un video tutorial. Y excelente la experiencia realizada, y de verdad que muy bueno me quedó el queso, gracias a la explicación detallada del Doctor Quesero en su video. Y próximamente voy a tomar otro porque de verdad que fue muy bueno. Bueno, él es César. Les voy a poner ahora a Ronald, para que vean a Ronald. Ronald es un alumno que yo le tengo mucho cariño. Buenas noches, le habla Ronald Leal, fundador de Queso La Chiquinquireña, acá en los Estados Unidos, en el estado de Utah. Este video es para, primero agradecerle al doctor Quesero por haberme instruido con sus cursos de cómo realizar quesos con leche pasteurizada. De verdad, sus cursos me sirvieron bastante de apoyo, ya que yo nunca en mi vida había hecho queso, ni en Venezuela ni nada. Y pues a través de sus cursos ya tengo esto como un estilo de vida. Tengo mi propia compañía, gracias a Dios de esto come mi familia. No le trabajo a nadie acá en los Estados Unidos. Gracias a sus técnicas, pues ustedes pueden ver cómo quedan los quesos elaborado. Esto es concha roja, esto es concha negra, esto es semiduro. Esto es para varios clientes que yo tengo acá conmigo. Ya les estoy vendiendo a supermercados, restaurantes. Logré conseguir mis licencias. Y de verdad, muchísimas gracias al doctor por haberme prestado el apoyo para la realización de mis quesos. Gracias. Bueno, fíjense, ¿no? Está Ronald. Y ahora les voy a presentar a uno que es Ronald es muy especial para mí, de verdad, porque yo le tengo mucho cariño a Ronald. Pero le voy a pasar otro testimonio de un alumno mío que no habla español. Él es del Líbano.
Y como no habla español, él ve mis videos en español, pero los ve en captions, en el libanés. Entonces, les voy a poner el testimonio de Eli, que se llama Eli Hackme, para que vean. También es mi alumno en el programa de coaching, fíjense. I'm Eli Hakme from the Casa, Lebanon. I'm thrilled to share the tremendous stride I've made in artisanal cheese coaching program by Dr. Casero. The program has been instrumental in refining my skills and expanding my knowledge in the art of crafting exquisite cheeses. When I first embarked on this journey, my primary goal was to elevate my cheese making techniques and create a distinct marked artisanal cheese industry. The coaching program under expert Dr. Casero. I want to express my sincere gratitude for Dr. Casero mentorship and the structured approach of the coaching program. It has been a truly enriching experience. Thank you, Dr. Casero, once again for your guidance and support. Fíjense que yo lo que menos me imaginé es que iba a enseñar a una persona que no hablaba español. Yo hablo inglés, por supuesto, ¿no? Entonces, y nos mantenemos. Él me habla casi, yo diría que 2 veces a la semana mínimo por WhatsApp. Y me pregunta, doctor, ¿qué hago aquí, doctor? ¿Qué hago aquí? Una vez me preguntó, chico, le colocaron el cultivo, el cultivo y el rennet a la leche de una vez, cultivo y rennet. ¿Qué hago? Entonces, bueno, le expliqué lo que tiene que hacer y yo le tengo mucho cariño a Eli Hackme. Y es uno de mis alumnos y bueno, y ha crecido muchísimo con nosotros, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, de verdad que eso me conmueve mucho, ¿no? Entonces, vamos a seguir para que ustedes sigan viendo viendo la presentación. Entonces, aquí está, ¿no? Y este es Eli. Entonces, pero ¿para quién funciona esto, no? Este programa va dedicado a personas que no tienen experiencia, ¿ok? No tienen ningún tipo de experiencia haciendo quesos artesanales, pero para los que ya tienen experiencia, también va destinado a ellos porque de esa forma ellos pueden encontrar respuestas a las cosas que están haciendo y van a conocer más de lo que está pasando dentro del queso. Eso es importante que lo sepan. Entonces, para ellos también va nuestro programa de coaching. Entonces, pero ¿por qué las personas no empiezan en esto de los quesos? Entonces, aquí les pongo algunas razones por qué las personas no empiezan. Entonces, una de ellas es, voy a decir algunas, no voy a decir solamente 2. Entonces, de repente dicen, no, porque es muy caro, la inversión es muy alta y no puedo pagarlo. Entonces, no se necesita tener una gran inversión para comenzar. Nuestro programa ha sido diseñado para que uno empiece inclusive con lo que tiene en su propia cocina. Que no tengo experiencia y que parece complicado. Nuestro programa está diseñado para empezar desde lo más básico a lo más complicado. Y hemos incluido además las sesiones de coaching personalizadas que los va a guiar en su aprendizaje. Y si tiene alguna pregunta, nos contacta, nos buqueamos y nos vemos por internet y salimos de las dudas. Entonces, eso los va a ayudar muchísimo en su aprendizaje, ¿ok? Y si ya que tienen experiencia, van a conseguir explicación científica de lo que están haciendo, porque se la vamos a decir. Entonces, no que no tengo tiempo suficiente. Nuestro programa de coaching es pregrabado. Todos los videos son pregrabados. El material de apoyo está allí escrito. Entonces, ustedes lo van leyendo cuando tengan tiempo, solamente con un pequeño compromiso, ¿verdad? Inclusive con una agenda ocupada. No creo que estén más ocupados que yo. Entonces, pueden convertirse en un empresario de quesos artesanales. Lo otro es que hacer quesos artesanales sale más caro, que comprarlo en el supermercado. De repente puede ser que tengan razón. Puede ser que tengan razón que los productos del supermercado sean más baratos, pero es importante considerar que ustedes están haciendo quesos de autor y que al fabricar sus propios quesos van a tener mayor control sobre la calidad que van a dar, lo que significa que sus quesos van a ser superiores. Además, con esto de los quesos procesados, en el supermercado, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Es realmente queso lo que están comprando en el supermercado o son quesos análogos? Entonces,
Pónganse a pensar eso. También por no que tienen miedo a fracasar. No les dé miedo porque no es el fin del mundo. Fracasaron una vez. Ustedes con las sesiones de coaching me dicen, mira, o nos buquean, fracasé, ¿qué hago? Bueno, les vamos a decir qué es lo que van a hacer para que no fracasen. Ya nosotros pasamos por ahí. O sea que ustedes no van a fracasar porque nosotros no vamos a dejar que ustedes fracasen. Lo otro es ¿cómo se llama? Que no hay mercado para los quesos. Sí hay mercado, como les dije, utilizan la técnica del cheese hacking, hacen quesos que la gente no haga. Nosotros los vamos a asesorar aquí. Por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda, yo no hago queso cheddar, no hago queso azul, no hago queso mozzarella. ¿Por qué? Porque aquí se consigue muy bueno, pero no hay quesos sudamericanos, que esos son los que hacemos aquí. Entonces, nosotros allí los asesoramos a crear su portafolio. ¿Qué hacer? Bueno, y ya les expliqué que hacer queso sale más caro. Entonces, les voy a poner entonces la oferta para que la tengan y la vean. Entonces, empezamos. La plataforma de video, de 60 videos y recetas de más de 18 quesos artesanales. Ya va, aquí voy aquí. ¿Ok? Más de 750, tiene un valor de $750. Está avalado en $750, ¿ok? Yo me acuerdo que yo sufrí mucho porque no tenía información. Ya esta información yo se las estoy dando ya digerida y organizadita en 60 videos para que no tengan ni que ir a YouTube, porque en YouTube no van a conseguir toda la información correcta, completa. Van a conseguir parte y van a tener que ver muchísimos videos de YouTube y perder muchísimo tiempo como lo hice yo. Y con las 5 sesiones de coaching también que se van también a aliviar. Entonces, déjenme seguir aquí ya. Van a tener entonces, aquí les digo también, las 5 sesiones de coaching que están incluidas en la oferta. Tienen un costo de $1,000. Eso es una información invaluable. También los vamos a meter en un grupo de Facebook del Cheese Masters de la Universidad del Queso. Está avalado en $500. Allí en ese grupo ustedes van a poder compartir información, se van a relacionar con colegas, con otros alumnos y van a hacer preguntas, se van a conocer y van a empezar un networking allí, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque a la final eso los va a meter dentro de la industria. También le vamos a dar la copia digital del libro La Biblia del Queso, que ya salió la versión en español y está en Amazon. Yo se las voy a dar, se las voy a incluir en el curso cuando toman el curso. ¿Okay? Se lo vamos a enviar sin costo porque va a ser un libro digital. Y como les digo, yo solamente conseguí ese libro de información. Por supuesto, ya tengo otros libros, pero me han costado una fortuna. Yo estoy condensando toda esa información que yo aprendí, la estoy condensando en ese libro y adaptándoselas a ustedes al programa de coaching. Entonces, también les vamos a dar otro libro digital que se llama Los Pasos Obligados de Seguridad Alimentaria para garantizar un producto seguro, en su caso negocio, que está valorado en $65. Y es un PDF que contiene todos los protocolos básicos que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer queso. Y eso les va a garantizar un producto seguro al consumidor y van a poder vender queso, que es lo importante. También les voy a dar un cupón de descuento mientras estén en el programa con el 15% de descuento en nuestra tienda. Cuando yo empecé, yo no tenía nada de esto. Entonces, bueno, me tocó comprar materiales y cuando fracasaba perdía los materiales. Ya yo les estoy dando ese que además no van a fracasar porque me van a tener a mí o nos van a tener a nosotros. Y aparte de eso les estoy dando ese porcentaje que yo perdí. Bueno, se los estoy dando con un cupón de descuento en nuestra tienda de Dr. Quesero. También les voy a dar el manifiesto de Dr. Quesero para inspirarlo. Ese manifiesto yo lo he desarrollado a lo largo de mi vida y ha mantenido siempre mi moral alta. A veces ustedes se desilusionan porque el negocio no arranca, pero yo estoy seguro que usted sí los va a ayudar, así como me ayuda a mí. Y se los quiero incluir de forma gratuita si toman el curso. También tenemos la remera de Dr. Quesero, que es de Cheese Master, una remera que dice Cheese Master, no dice Dr. Quesero, dice Cheese Master. Y se la vamos a dar completamente gratis para que esa va a ser su meta.
a lograr. Y es una forma de inspirarlos a que la logren. Entonces, lo único que les pedimos es que nos ayuden con el shipping, que es más o menos como $35 a escala global, ¿no? No importa dónde se encuentre. Eso es para cubrir parte de los gastos, lo demás lo cubro yo, no importa. Entonces también les vamos a regalar, le vamos a incluir en la oferta el curso de quesos venezolanos. Mucha gente me compra el curso de quesos venezolanos, pagan $250 y solamente dura un año. Entonces ustedes lo van a tener mientras dure mientras esté en el programa. Entonces, y una vez que aprendan ya no lo van a necesitar más, pues ya lo saben hacer. Entonces, pero yo se los voy a dar porque se los incluyo porque a veces hay muchos venezolanos que me siguen y además los que no son venezolanos, por lo menos Eli va a empezar a hacer quesos venezolanos allá en el Líbano. ¿Por qué? Porque allá no hay. Entonces él puede vender esos tipos de quesos allá. Entonces los quesos venezolanos son exóticos y al saberlos hacer está abriendo mercado y creando nuevas oportunidades de negocio. Entonces también le vamos a dar la hoja de cálculo para calcular los costos de producción, que eso es importantísimo. ¿Cómo fijar el precio? Van a poder fijar el precio de venta de sus productos porque van a poder hacer un análisis exhaustivo de cuánto les cuestan sus quesos. ¿Okay? Yo no tuve eso lo aprendí yo cuando estudiaba como ingeniero, entonces me lo enseñaron fue después y lo apliqué aquí y hay mucha gente no sabe calcular los precios de venta, entonces a través de un análisis, sino que hacen lo que diga la competencia. Si la competencia dice, no, vamos a vender el queso a tanto, ellos dicen, bueno, más o menos va a costar tanto. No hacen números. Con esa hoja de cálculo ustedes van a poder hacer los números. También le vamos a dar la hoja del cuadrado de Pearson. La hoja de cálculo está avalada en ¿cuánto? En $155. Si van para mi sitio web, ese es el precio que van a pagar. También tenemos la hoja la hoja Excel del cuadrado de Pearson, que les va a servir para estandarizar la leche. Cuando yo empecé a hacer queso, yo veía que le colocaban crema, pero no sabía para qué era. Y con el cuadrado de Pearson, ustedes van a saber la cantidad de crema que van a colocar o la cantidad de leche descremada que van a necesitar. Si es que van a hacer un queso con mayor grasa o con menor grasa. Todo eso lo pueden calcular con esa hoja de Excel que les estoy incluyendo si toman el curso. Entonces, también esto es importantísimo. Mi hoja de Excel con mi sistema de seguridad, mi sistema secreto de seguridad alimentaria. Es el sistema que yo uso para demostrar que yo hago un producto seguro. Cuando me llega el verificador y me dice, mira, ¿cómo pruebas tú que tu queso es seguro? ¿Cómo pruebas, por ejemplo, que tú llegas al pH target? Aquí le muestro el sistema. Le muestro la hoja Excel. Todo totalmente respaldado. Entonces, eso es importantísimo. Y todos los protocolos que hacen que hacen que sus quesos sean aptos para el consumo humano. Entonces, todo eso probado con pruebas fehacientes, con pruebas tangibles que demuestran que su producto es de calidad. Y eso está valorado en $7,000. Me costó ese bicho, nomás el puro manual me costó como $2,000, $3,000, el puro manual, más lo que le tuve que pagar a la empresa para que me verificara, en fin, pagué una fortuna. También el libro electrónico de estrategias para crear un negocio rentable de $100,000 al año. Se los vamos a regalar porque tienen que estudiar también para promocionar su negocio, para ver qué estrategias van a lograr, van a diseñar, en fin. ¿Ok? La idea es que ustedes como emprendedores aprendan a construir su negocio a través del Internet. Y esa va a ser una guía práctica para que ustedes lo puedan lograr. También, y está avalado en $55. También la plataforma digital que les va a hacer falta a ustedes para poder vender sus productos. Todo eso se lo estamos incluyendo en el programa de coaching. ¿Okay? Por supuesto, es una parte de la plataforma tienen el website, tienen los embudos de venta que tienen que diseñar ustedes, tienen las páginas, ¿verdad? Los videos para hacerlos, tienen y sobre todo asesoría gratis y tutoriales para aprender a manejar la plataforma. Porque no solamente es hacer la página web, también tienen que manejarla, mantenerla y a veces uno no sabe. Entonces, pero la plataforma tiene tutoriales que son muy buenos y eso los va a ayudar a ustedes
bueno, a mantener su sitio web de manera exitosa. Y eso está avalado en $1,550 al año. También les voy a dar un portafolio de 20 quesos con la técnica de cheese hacking, ¿verdad? Partiendo del queso mozzarella y del queso fresco, diseñando con la técnica de cheese hacking. Se las voy a preparar, se las voy a dar. Eso te ha valado en $1,100 la receta. Las recetas son el know-how para hacer esos quesos y crear su portafolio. Ustedes no tienen que ponerse a inventar, pues yo les voy a decir tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, tal, y eso va a funcionar, porque eso les va a abrir un mercado diferente a los quesos frescos y mozzarella que ustedes estaban, que si ustedes se pusieran a hacerlo ustedes mismos, ¿no? También les vamos a mandar un kit de queso artesanal para que practiquen, ¿no? Porque viendo videos es muy aburrida la cosa. Entonces ustedes con ese kit, ustedes van a poder practicar. Yo no tuve ese kit, yo tuve que comprar, costó $70 y pico. Y bueno, lo único que les pedimos es que nos paguen el envío, que son también como $35 que estamos cobrando por el kit, incluyendo el envío. O sea, no por el kit, por el envío. El kit es gratis, pero está avalado en $110. ¿Cómo es? Ajá, sigamos. Total esa inversión, total, eso está en $14,578. Si suman todo eso bien, ¿verdad? Entonces, resumiendo, aquí está todo el curso, ¿ok? Obviamente yo no les voy a cobrar esa cantidad que está allí, esa no es la idea. Pero hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a empezar primero con el punto 1. Si yo les cobrara eso que aparece allí, ¿verdad? Y el programa de verdad funcionara y ustedes aprendieran con los videos a hacer quesos. Vamos al punto 1, los 60 videos. Y ser todo un empresario exitoso en el negocio de los quesos y pudieran hacer sus quesos artesanales y tener un nivel de vida estable. ¿Valdría la pena pagar los $750 eso que está avalado allí? Coméntenme si quieren, ¿ok? Y si además, digamos, el programa efectivamente los enseñara a diseñar su portafolio de productos y además les facilitara las recetas paso a paso para hacer esos 20 quesos que yo les pongo aquí, ¿valdrá la pena pagar los $1,100 que está evaluado? Y además, si el programa efectivamente funcionara o los enseñara a llevar a esos clientes a su sitio web, todo de forma gratuita, para que eventualmente esos clientes que se convirtieron en leads, como le decimos nosotros, o prospectos, compren sus productos porque están en sus listas de correo, que les van a mandar correos, en fin. Valdría la pena pagar esos $1,500 que está evaluado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen, haciendo un paréntesis, yo les cuento, ya va. Entonces, haciendo un paréntesis, me pasé, aquí está, haciendo un paréntesis, ustedes tienen dos caminos. O mejor dicho, yo tuve dos caminos. Yo pude haber creado un curso de esos no como hay por allí, que hay como arroz, que un cursito para vender queso, baratico, pero me puse a pensar y dije, ok, si yo lo hago, puedo vender muchos cursos, pero no puedo dar el servicio que yo quiero, ¿ok? Porque no puedo, lo único que pudiera hacer es dar los videitos y responder las dudas por email. ¿Okay? Porque no puedo tener un personal que esté todo el día allí 24/7 asesorando, porque por un cursito de 30, 40, 50, $150 no dan los números. Pues. La magia no existe. Entonces, por eso decidí tomar la segunda opción de hacer un programa de coaching, que aunque implica una inversión mayor, o ligeramente mayor, ¿verdad? Tiene la ventaja de permitir que nosotros les dediquemos a ustedes más tiempo, les dediquemos más energía
y por supuesto le dediquemos más recursos para que ustedes, que a la final del día, puedan triunfar, puedan ser exitosos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que ustedes aprendan, básicamente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que ustedes aprendan a hacer quesos artesanales. Entonces, piensen, entonces, si hoy tuvieran una empresa de fabricación de quesos artesanales, ¿verdad?, que le generara unos $100,000 al año, libres de polvo y paja, y hasta más, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Ustedes, díganme. Comenten aquí y me dicen. Y mientras ustedes comentan, yo les voy a poner una foto aquí. Esta señora. Esta señora se llama Sophie Howard y es una gurú del marketing no del marketing, es una gurú de las ventas por Amazon. Ella es neozelandesa, ¿verdad? Y hasta donde supe, ella cobraba $6,000 por su programa de coaching artesanal, por su programa de coaching para enseñar a vender en Amazon, perdón. Y de repente ustedes puedan pensar, ay, hay gente que paga esos $6,000 a Sophie Howard. Y les voy a decir algo, para ir más allá, yo se los pagué. Y por supuesto me enseñó a vender en Amazon. Se los pagué, por supuesto, no es que se los pagué un solo golpe, les pagué por cuotas, en fin, me dio facilidades, ¿no? Pero ¿saben por qué la gente paga eso? ¿Y saben por qué se los pagué yo? Porque esos $6,000 que paga la gente y que yo pagué, no los vimos como no los vimos como un costo, lo vimos como una inversión. Yo lo vi así. Entonces, ¿cómo se llama? Yo lo vi así. Entonces, este programa de coaching de quesos artesanales tiene un valor de $14,578, como lo ven ahí en la pantalla, ¿verdad? Incluso cobrando $10,000, que es el precio normal del programa, todavía se pudiera considerar una oferta viable, de repente, por todo lo que van a aprender y esas cosas. Pero como ya la información que yo tengo ahí ya está toda grabada, y mi mayor interés, más que tener un beneficio económico, que también hay en parte de eso, no lo voy a negar, pero mi mayor énfasis, mi mayor interés es que ustedes aprendan. ¿Ok? Yo les puedo hacer todavía una oferta mucho más especial. No le voy a cobrar esos 14,000 y pico, eso es imposible. Entonces, solo por hoy, les voy a cobrar esa cantidad que lo ven aquí. ¿Ok? $65 al mes, si han oído bien, ¿verdad? $65 al mes. Y si toman el programa anual, se van a ahorrar 2 meses, o sea, $650. Ustedes sacan su cuenta, ¿no? Yo voy a estar aquí metido un año, en un año debo aprender. Bueno, ok. Pagan el año y se ahorran 2 meses. Okay. Si firman hoy, para los que tomen el plan mensual, les vamos a dar un bono adicional. O mejor dicho, 2 bonos adicionales. Si firman hoy, para los que toman el plan mensual, les vamos a dar 6 meses de alojamiento gratis en su sitio web, porque van a necesitar un sitio web. Yo les voy a dar el sitio web gratis. Se los voy a incluir en la oferta. ¿Ok? Y para los que tomen el plan anual, les vamos a dar 12 meses. Es decir, que si toman el plan anual, van a tener 6 meses de alojamiento gratis, y para los que tomen el plan el año completo, van a tener un año gratis de alojamiento. Y van a tener también, para los que tienen el plan mensual, una sesión gratis, o sea que va a tener 6. Y para los que tomen el plan anual, van a tener 6 más, o sea, 12. Van a tener 10 sesiones total. ¿Tenían qué? 5 más 5. Van a tener 10 sesiones de coaching. Allí aprenden porque aprenden, ¿ok? Allí aprenden porque aprenden. Y ahí no hay excusa porque solamente tienen que dar el botón de quiero el programa ya y gratis. Se los voy a poner aquí en la oferta para que lo tengan.
¿Ok? Se lo voy a poner también por aquí en el programa para que lo tengan. Dejen ponérselo aquí en el código de barra. Aquí está. ¿Ok? Ahí lo tienen. Entonces se meten. Y además de eso, le vamos a dar 14 días gratis. Se meten ahorita, 14 días gratis y pagan dentro de 14 días. Y ya pueden utilizar el programa de una vez. Entonces sigamos. Vamos a ver, sigamos por aquí. Entonces, de repente, vamos a poner esto en perspectiva. De repente, si ustedes visitan mi sitio web, ya lo ven, se meten en doctorquesero.com, van a conseguir el mismo programa en $2,550. Sin ningún tipo de bono, solamente el cursito, solamente el programa de coaching con las sesiones de coaching y esas cosas, pero no con todo lo que les acabo de ver aquí, de nombrar aquí. ¿Ok? Y esto se debe a que ustedes hoy han invertido un tiempo conmigo y han llegado hasta el final de este webinar. Entonces, y les quiero hacer entonces esta oferta especial, pero solo para los asistentes de este webinar que por cierto no lo promocioné. ¿Eh? Es más, si contrataran un profesional para que les preparen un paquete de videos de cómo hacer quesos artesanales y similar al que le estoy haciendo yo a ustedes aquí, de repente eso les puede costar como unos $5,000. Pero como ya yo ese trabajo ya lo tengo hecho y ya prácticamente lo tengo librado, yo puedo ofrecer ese material por eso solamente $65 al mes. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen dos opciones. La primera opción es no hacer nada. Se la pongo aquí. Y lo segundo es, bueno, de repente vamos a darle un voto de confianza a Ditri, a ver qué pasa. Tengo 14 días gratis y les voy a dar el voto de confianza y ay, sí, Ditri tiene razón. Y aprendo. Entonces, simplemente pruébenlo. Y si no les funciona, ya saben que tienen 14 días gratis y si no les sirve, se retiran, ya está. Yo creo que tienen más que ganar que perder. Se los cuento, de verdad. Bueno, y aquí les tengo algo emocionante. Aquí les tengo y algo que les va a brindar una red de seguridad adicional para que no fracasen. Como nosotros queremos que ustedes se sientan completamente seguros y confiados de que van a triunfar, ¿verdad? Que van a poder hacer sus quesos. Si se unen a nosotros o al unirse a nosotros, les voy a ofrecer una garantía de devolución por 30 días. En otras palabras, si se inscriben hoy, no va a pagar nada, ¿correcto? Si no, dentro de 14 días van a poder explorar el programa porque les va a dar acceso de una vez. Entonces, exploran el programa, ven los videos y empiezan a aprender a ver los videos y lo que sea. Y si en esos próximos 30 días, desde que firmaron, desde que le dieron clic y pagaron, que no van a pagar porque van a pagar dentro de 14 días, pero si en esos próximos 30 días ustedes sienten que no es la experiencia que ustedes están buscando, tranquilo, se retiran, nos mandan un correo a doctorquesero.com con su número de orden y nosotros les devolvemos su dinero sin hacer preguntas. ¿Ok? Entonces, aquí les presento otra vez la oferta para que la tengan otra vez. Vamos a repasarla otra vez, la plataforma de video, de los 60 videos, las 5 sesiones de coaching, el acceso al grupo de Facebook de la Universidad del Queso, de Cheese Masters, la copia de mi libro, La Biblia del Queso para Principiantes, si es que está en español, o si es en inglés, de Beginner's Bible for Cheese Making, cualquiera de las dos. El libro digital, Los Pasos Obligados de Seguridad Alimentaria, el bono del 15% de descuento mientras dure el programa, mientras estén inscritos, el manifiesto de Doctor Quesero, la remera, solamente pagan el envío, nos ayudan con el envío. El curso online de todos los quesos venezolanos van a tener acceso a todo eso y van a poder hacerlo, aprender de una vez a hacer los quesos. La hoja de cálculo de los costos de producción, la del cuadrado de Pearson, la hoja del Excel con el sistema de seguridad alimentaria. Creo que son más de 20 hojas tipo Excel. Es larguísimo ese archivo. El libro electrónico con las estrategias para crear el negocio rentable en línea por internet. La plataforma digital básica
para que puedan hacer su sitio web, sus embudos de venta, hacer su blog, ¿ok? Personalicen su dominio. Por supuesto, el dominio no está incluido, ¿no? Porque tienen que buscar el nombre ustedes y esas cosas, no lo puedo hacer yo. Si no, si los incluyo, porque el dominio no vale nada. El portafolio de los quesos frescos, en fin, ¿no? Y además de eso, estamos metiendo un bono adicional número 3 que les voy a dar, ¿verdad? Un PDF de las 10 formas para llevar tráfico a su sitio web sin pagar un centavo. Y eso incluye 30 guiones de correos electrónicos para adaptados a los quesos artesanales para que vayan armando sus campañas publicitarias en sus listas de correo. Eso está evaluado en $85 y les voy a dar también un video tutorial explicando cómo hacer un sitio web en la plataforma, ¿verdad? De la que le vamos a dar para que puedan empezar a vender sus quesos. Entonces, eso está evaluado en $80. Pero aquí está la clave. Estos 2 regalos solo van a estar disponibles para los que se registren ya, mientras dura este webinar. Y aquí les estoy dejando el botón que dice quiero el programa ya y también se los estoy poniendo allí en la pantalla, ¿verdad? Solamente tienen que darle al clic y se meten allí, a ver. Sí, solamente tienen que meterse ahí, le dan al código de barra con el teléfono y se meten. Entonces, estos 2 regalos, como les dije, solamente están disponibles a los que se registren ya, a los que se registren. Entonces, bueno, vamos ahora con las preguntas. Déjenme poner las preguntas por aquí. Vamos con las preguntas. Y vamos a... Yo por aquí tengo las preguntas. Ya va, déjenme... si ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer sobre el webinar, con muchísimo gusto se las contesto. Aquí me pregunta, a ver. Dice Francisco, todo un reto, sí. Es verdad, Fran, es un reto. Pero vale la pena. Vale la pena. Aquí dice la parte de gestión, aquí me dice Perla, la parte de gestión de ventas es un poco complejo. A veces nos basamos en este proceso. Sí, es complejo, pero no es difícil. Mientras tú, y te lo digo por lo siguiente, mientras tú hagas el sistema y crees tu sistema y lo pongas todo en automático, lo que tienes que programarlo. Ya después que lo se programa, eso camina solo. Yo estoy solo, tengo un asistente, creamos el plan de publicación y hacemos todo esto. Todo eso lo ponemos en la plataforma y todo eso está en automático. Y salen las publicaciones todos los días. Todos los días. 4 o 5 publicaciones en cada canal. Entonces, todo eso es automático. Y cuando la gente nos visita, que pide la guía, y yo les mando una guía, la guía de hacer quesos artesanales, por ejemplo, en mi caso, ustedes pueden mandar una receta. La gente les proporciona el correo a cambio de la guía. La plataforma automáticamente le manda las guías y la plataforma automáticamente los mete en su línea de correo y allí entran en los flujos de trabajo, en los workflows. Y la misma plataforma les empieza a mandar correo automático. El día 1, todos los días le manda un correo, y así. Todo automático, no tiene que hacer nada. Por supuesto, hay que aprender a manejar el sistema y ahí es donde está el reto. Yo todavía estoy aprendiendo, pero ya lo tengo casi dominado. Además, yo delego, ¿no? También, porque no tengo tiempo a hacer todo. Entonces, yo delego con mis asistentes. Tengo un developer que me hace las partes de la sitio web. Tengo una persona que me hace la del marketing, en fin. ¿Okay? Y yo estoy aquí en las redes, estoy dando la cara por ustedes. Entonces, bueno, fíjense, vamos a ver. Ahí tengo esas preguntas, ¿no? Vamos a ver si ustedes tienen por aquí otra pregunta. Con muchísimo gusto se las contesto. A mí por aquí me han hecho preguntas, ¿verdad? Y me han dicho, aquí tengo una pregunta que me hicieron, que también me la hacen por el canal, ¿no? Y me preguntan aquí, ¿y si no tengo talento natural para la fabricación de queso? No te preocupes.
El talento se hace, el talento se desarrolla con la práctica y con la orientación. ¿Qué me iba a imaginar yo que yo iba a hacer quesos artesanales? Yo lo que soy ingeniero, ¿ok? Y yo nunca cociné en mi vida, lo máximo que había hecho era parrilla en mi casa. Entonces, nuestro programa les va a proporcionar las habilidades y esas técnicas que, ¿cómo se llama? Que ustedes van a necesitar para hacer quesos de manera efectiva. Lo van a poder hacer. No hay que ser un experto en la fabricación. Todo eso se aprende. Así que, además, con las sesiones de coaching, nosotros los vamos a ir guiando, los vamos a ir llevando de la mano. No nos vamos a separar hasta que ustedes hagan sus quesos, hasta que el queso les salga. Y estoy seguro que vamos a festejar juntos cuando ustedes hagan su primer queso, como mis alumnos, como están aquí. Ellos también me contactaron a mí, yo los ayudaba y, en fin, ¿no? Mi mayor intención es que aprendan. Entonces, por aquí, vamos a ver, por aquí tengo otra pregunta. Y si aquí me preguntaron, ¿y si descubro que no me gusta la fabricación de quesos después de comenzar el programa? Bueno, eso es natural, tener dudas antes de embarcarse en algo nuevo, ¿no? Porque te vas a salir de tu zona de confort. Pero nuestro programa brinda la oportunidad de explorar, de descubrir su pasión. ¿Por qué? Porque ustedes van a dominar la técnica, pero después van a poder crear productos nuevos con lo que saben. Entonces, eso es muy emocionante. Entonces, eso los va a... Y a lo que vean que los quesos se les van a vender, que ustedes van a poder generar negocios y tener un ingreso, se van a emocionar más. Entonces, ya no van a tener que depender de un trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sino que van a tener un negocio que ustedes van a ser su propio jefe, como Ronald, por ejemplo, como Eli, y como todos ellos, ¿no? Como Eric, que trabajan por su cuenta y, bueno, trabajan duro, pero al final es para ellos, no es para el jefe, no es para el dueño de la empresa, sino que es para ellos mismos, es para ustedes mismos. Entonces, el gusto se lo van a agarrar cuando le vean, como decimos en Maracaibo, el queso a la tostada. ¿Okay? Aquí me preguntan también, ¿qué pasa si me preocupa el costo del programa en relación con los beneficios que obtendré? Aquí, bueno, fíjate, invertir en el coaching es invertir en ustedes mismos, ¿ok? Invertir en su pasión por la gastronomía. Y esos conocimientos y habilidades que van a adquirir les van a abrir nuevas oportunidades de negocio, les van a abrir nuevas puertas y les van a permitir disfrutar de la fabricación de quesos durante toda su vida y van a tener ese ingreso que no lo tenían metido en las cuentas y van a mejorar su estatus de vida, en fin, va a cambiar la vida como yo cambié la mía. ¿Okay? Bueno, yo creo que ya con esto estamos listos. Como les digo, ahí tienen los que se inscriban hoy, después me llegará el reporte, tienen el código de barra aquí, ¿ok? Tienen el código de barra. Los que se inscribieron hoy van a gozar de todos esos beneficios. Ya los que se inscriban mañana o pasado solamente van a tener el programa de coaching con lo que dice la plataforma, el funnel, que tiene otras cosas allí. Hay ciertas cosas que se le dan, pero no todo esto. ¿Okay? Entonces, por supuesto, el coaching si va, las 5 sesiones de coaching si van, si toman el programa después, van las sesiones de coaching, van la hoja de Excel, van el programa de Pearson, pero todos esos otros bonos no van. O sea, los últimos bonos que les acabo de dar no van. ¿Okay? Ni las sesiones adicionales tampoco van. Entonces, solamente eso sí lo toman hoy. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, antes de concluir, quiero dejarles una última reflexión para que ya nos vamos, ¿no? Para lograr lo que se quiere en la vida, hay que luchar. Nadie nos va a ayudar, nadie, a menos que se ayuden ustedes mismos.
que se ganen el loto. Y eso es muy difícil. Si no toman acción, se van a quedar como están. En cambio, si lo intentan, van a tener por lo menos una oportunidad de cambiar sus vidas y pasar de donde están ahorita al lugar donde quieren estar. Yo lo logré y ustedes, si lo intentan, también lo pueden lograr. Y nosotros vamos a estar allí para ayudarlos a que ustedes lo logren. Y vamos a festejar con ustedes el éxito. De verdad que gracias por compartir este viaje conmigo. Me gustó mucho hacer este webinar y espero ser testigo de todas esas creaciones que estoy segurísimo van a surgir de todos esos esfuerzos en la elaboración de quesos artesanales. Y, como les digo, espero celebrar con ustedes ese momento de éxito, ese momento de cambio en sus vidas. ¿Okay? Hasta la próxima y me encantó tenerlos. Gracias.